Lo que España va a hacer es, como siempre, tomar decisiones de la mano de sus socios tanto en la OTAN como en la Unión Europea. No hay que olvidar que la acción que se está desarrollando en Ucrania es una acción compartida en cuanto a los detalles más concretos y más técnicos de cuál va a ser la aportación de España. Esta misma mañana la ministra de Defensa va a dar cuenta y creo que ella lo podrá explicar con todo detalle. Yo creo que España tiene compromisos internacionales y España está donde debe estar. Y no se entendería internacionalmente que estuviéramos en otro lugar. Yo creo que España tiene que estar donde está Alemania, donde está Francia, donde está Portugal, donde está Italia, donde está Estados Unidos. Muy buenos días. España fija posición y enviará tanques a Ucrania. Lo hace tras varios días esquivando la polémica, amparándose en que la Unión Europea no había fijado una postura común. Después de que Alemania cediera ayer a las presiones de sus aliados internacionales al dar luz verde al suministro de estos carros de combate, España se apunta. El país germano había quedado haciendo cábalas para determinar si iba a mandar sus Leopard a Ucrania y si aceptaba, además, que lo hicieran otros que también cuentan con esos tanques en sus arsenales. Berlín lo confirma y Moncloa le sigue. Lo filtra además a su vocero mediático, al diario El País, el mismo periódico que siempre adelanta las noticias más relevantes del presidente del gobierno en vez de salir públicamente a anunciarlo. El ejército español dispone de 108 carros de combate, el modelo que reclama Ucrania para detener el avance ruso y preparar una contraofensiva en la próxima primavera. Se trata de unas unidades que se alquilaron a Ucrania en 1995, que llegaron 3 años más tarde, que finalmente se compraron en 2005 por unos 15 millones de euros. De esta cantidad, 53 están fuera de servicio desde hace más de una década. El argumento es el de siempre, el de que hay que ayudar a Ucrania y pararle los pies a un Putin que está destrozando nuestra economía. El mantra, ya lo saben, queda por conocer la reacción de Moscú, porque quizás España se esté metiendo en una guerra en la que nadie nos ha dado ni voz ni voto. Muchos asuntos de los que hablar este miércoles aquí en Dando Caña. Estaremos muy pendientes también de esa intervención, de esa rueda de prensa que ofrecerá Margarita Robles a partir de las 12:30, una vez termine la reunión, para que nos dé todos los detalles de cómo se va a producir ese envío de los carros de combate a Ucrania. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Me quedé preocupado ayer por la tarde cuando oí la noticia de que Alemania cedía. Sobre todo por la segunda parte de la noticia que salía en algún medio de comunicación, que es que Estados Unidos se limpiaba las manos. Entonces eso ya me parece más preocupante, porque yo pensé que el interés en esta guerra fundamentalmente lo tenía Estados Unidos y nos había metido en el tingladito. Pero claro, si ahora nosotros solos nos lanzamos y el otro se retira, entonces ya tendría la sensación de pringao esférico, que es una mala sensación. Lo que ha dicho el ministro Perejil, defensor de las mujeres por antonomasia, ha sido nada, porque ha dicho 4 frases huecas de que España está donde debe estar, si estuviera en otro sitio. No ha dicho nada de nada. Y lo que sí ha hecho faltar, que ayer dijo Julio y a mí también me pasa, es las famosas manifestaciones o incluso simplemente los artículos, los textos, las preocupaciones del no a la guerra. Porque creo recordar que en aquel momento se dijo no a la guerra por varios motivos. Uno de ellos es que la ONU no había sanado oficialmente esa guerra como buena. En este caso la ONU no ha hecho nada ni para un lado ni para otro, no dice ni media. Ahí en teoría se votó en algún sitio, aquí no se ha votado en ningún sitio. O sea, el españolito medio no le han pedido permiso para nada y España se está metiendo en un tinglao que yo no sé si es necesario, pero tengo claro que me pase lo de Julio. Si se trata aquí de pensar con la cabeza, lo que hay que hacer es ver cómo parar eso hacia la paz. Si lo que se trata es de hacer el chulo, pues entonces creo que se lo dejaría a los americanos, que lo han sido toda la vida, y yo desde fuera miraría el espectáculo. Víctor González, muy buenos días. Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí en el año 2023, o sea que feliz año a todos. Ya tiempo sin veros. ¿No nos habíamos visto desde diciembre? No, porque he estado en Bolivia, luego he estado en Israel y bueno, la semana pasada no he parado. Bueno, yo creo que sobre el tema de Ucrania es un tema muy complicado. Aquí es la necesidad de parar a Putin, que no lo hicimos en Georgia, que no lo hicimos en Crimea, que no lo hemos hecho en el Donbass, con la necesidad de que esto no haya una escalada. La realidad es que nosotros tenemos unos aliados y nuestros aliados es la OTAN.
sea, el que un misil, no por error ni por omisión, sino que haya un conflicto en alguno de los países que hace frontera con Ucrania y que eso signifique pues que estamos en la Tercera Guerra Mundial, porque sería que toda la OTAN tuviese que responder apoyando a ese aliado, pues no es un escenario que queremos ninguno de los que estamos aquí, ninguna de la gente joven que se está estudiando se está formando, los que somos padres y tenemos hijos. Ahora, tampoco podemos permitir que esto termine como una especie de tablas, ¿no? El proceso es muy complejo. No solo está pidiendo, yo he estado leyendo esta mañana que Estados Unidos le ha ofrecido a Perú que entregue los tanques soviéticos que tiene a Ucrania y que se los sustituye por los Abrams. O sea, que hay otros países que lo están haciendo. Me preocupa, eso sí, cierta hipocresía norteamericana en este sentido, que tú has mencionado, y que yo la pongo muy clara. Nosotros estamos embargando y estamos sufriendo las consecuencias de ese embargo a los productos y a los hidrocarburos, al crudo, al gas y a los derivados del petróleo rusos, y Estados Unidos está abriendo la mano con Venezuela, cuando es el aliado en la zona de Putin. Entonces, o vamos todos unidos en este coste económico que estamos asumiendo, o no está construido. Porque es que la realidad, y probablemente por culpa nuestra, es que en términos reales el más beneficiado de este conflicto es Estados Unidos. ¿Por qué? Pero porque ha seguido una política energética soberana, es decir, ha intentado ser autosuficiente, y lo es energéticamente, convirtiéndose en el gran productor en número de barriles por día, junto con Arabia Saudí a nivel mundial, porque ha aplicado unas tecnologías que nosotros no hemos querido aplicar en Europa, y la realidad es que es la que nos está suministrando el gas ahora, sustituyendo a Rusia. Y eso, según vaya avanzando el tiempo, irá creyendo mayor fricción en los generadores de opinión, y aquí tenemos uno, creando más fricción en la sociedad, porque lo va a sufrir con una con una peor calidad de vida, que es un menor poder adquisitivo y una situación más complicada. Muy complicado este proceso, y lo que no puede ser son los vaivenes que tiene el gobierno, que primero dice que sí, que luego que están destartalados y ahora que sí. Yo creo que hay que tener una línea muchísimo más coherente y mucho más transparente de la que estamos teniendo. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Vamos a ver, yo creo que una decisión así, que es una decisión importante y que para nosotros no sabemos las consecuencias que va a tener, como decía Francas. O sea, no sabemos qué medidas, qué represalias puede llegar a tomar Rusia. Yo creo que nos involucramos de tal manera que lo que merece es una comparecencia en el Congreso para explicarlo. Como mínimo. Es decir, ¿a qué está esperando no ya la ministra de Defensa, sino el presidente del Gobierno a comparecer para explicar a los españoles cuál es el papel exacto que está teniendo España y que va a tener España a partir de ahora en la guerra de Ucrania? Porque no es ninguna tontería, yo creo que nos interesa a todos de forma muy directa. Es verdad que España forma parte de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea, y tiene que actuar en consonancia con sus socios. Pero, en fin, yo creo que las explicaciones son absolutamente necesarias y la información detallada también. La información detallada, o sea, esto no puede consistir en filtraciones interesadas. Esto tiene que ser una información detallada a través de la vía parlamentaria. Y luego recordar lo que habéis apuntado antes. Es decir, es que en agosto ya se habló del envío de los carros de combate Leopard. Y la ministra de Defensa lo descartó porque dijo que estaba en una situación absolutamente lamentable. Es que nos acordamos todos, o sea, era, en fin, que no estaban, no era posible entregárselos a nadie porque no estaban operativos. Ahora resulta que sí, que tenemos aproximadamente una veintena que se pueden aprovechar de alguna manera. Bueno, pues que lo expliquen cuál es el objetivo final, qué consecuencias puede tener para España, y porque yo creo que los ciudadanos tienen el derecho a saber qué consecuencias puede tener al final para todos nosotros, tanto en la economía como en la vía de represalia rusa. Es decir, que yo creo que ahí la oposición también ya está tardando en pedir la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno. Sí, lo único bueno es que ayer, creo que es ayer publicaba Julio, la lista de países y los gastos que habían tenido a favor de Ucrania militares, y en la lista no salía España. Yo creo que había más de 10 países. O sea, lo único bueno es que el fantasma de presidente que tenemos es tan fantasma frente a los jubilados como frente a Ucrania, como frente a los jóvenes. O sea, yo os daré todo y después no da nada. O al final resulta que se lo da a 3
y ya está. Entonces, puede ocurrir que lo que demos son tanques estropeados, que además no sean estos, sino que sean otros, y además no sé qué, si es que llegan a llegar algún día, porque me parece que lo que se dio al principio casi nada llegó. Con lo cual, puede ser que estemos frente a un personaje que simplemente hace eso, declarar que da todo y después nada de nada. Bueno, y en ese sentido sería una ventaja, porque igual lo toman por... la ironía, a lo mejor nos confundimos y le damos los buenos y nos quedamos con los malos. También con este gobierno todo el campo. También tiene delito que de 130 tanques, también tiene delito que si los tanques mejores que hay en el mundo son los Leopard y España tiene 130, me parece que sale por ahí, y no están operativos, y ¿para qué puñeta compramos 130 tanques que no están operativos? Porque todo este esfuerzo que hacemos con nuestros aliados, mandando los Patriot, si no recuerdo mal, los tenemos las unidades las tenemos desplegadas en Turquía, con los Nassau, en Letonia. Bueno, todo este que hacemos tiene un coste, donde en España estamos en el Índico también, con la Armada, enorme. A mí me preocupa muchas veces cuando hacemos este esfuerzo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en repatriar estas unidades? Es decir, las unidades de defensa antiaérea, tierra-aire con misiles que tenemos protegiendo una ciudad turca, que yo creo que somos los únicos que quedamos ahí, que yo creo que responde más a necesidades a día de hoy, ¿no?, a decisiones del ámbito político que del ámbito real de necesidad de Turquía, y que tiene un coste extraordinario. Y dice, oiga, en un momento dado el Sahel está muy caldeado, con una presencia rusa enorme. ¿Pero dónde los pones? Y si mandamos 20 tanques, esas capacidades que perdemos, puesto que los mandamos, quiere decir que están operativos, como tú me habías dicho, ¿con qué los hemos sustituido? Porque el presupuesto de defensa, hasta este año, ha sido los últimos 25 años menguante, año tras año, con denuncias sistemáticas de los altos mandos militares de que vamos reduciendo nuestras capacidades, que se estaban canibalizando unidades, es decir, baterías, buques para poder mantener otros. Entonces, 20 es un número muy importante. Si los estamos sacando, por eso hablo de la transparencia. ¿Con qué lo estamos sustituyendo? Y luego, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde vamos a llegar con Ucrania? ¿Cuánto estamos dispuestos a meternos en Ucrania y a poner en Ucrania? Y yo creo que eso es un debate que se debe dar a la soberanía del pueblo de España. Esa es mi opinión, porque esto tiene consecuencias gravísimas. Y este debate lo mantendremos, por supuesto, en apenas unos minutos en el programa de hoy, sobre todo después de conocer todos los detalles que nos ofrezca la ministra de Defensa, Margarita Robles. Antes vamos con la otra protagonista del día, Isabel Díaz Ayuso, que lo vuelve a ser después de ese escarche que sufrió ayer en la Universidad Complutense de Madrid, donde se agolpaban decenas de radicales, y también donde la alumna con la mejor nota de toda la Facultad de Ciencias de la Información dedicó su intervención a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El acto empezaba caldeado fuera y dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Sindicatos de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Información, por supuesto de ultraizquierda, no estaban de acuerdo con que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibiera el reconocimiento de alumni ilustre. Así lo expresaba la máxima nota del curso pasado. No sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. Y aunque la propia Ayuso explicó que yo nunca pedí ser ni siquiera una persona elegida, lo cierto es que la líder madrileña fue agradecida con la universidad pública. Tengo la suerte y el honor de haber estudiado en esta institución que me dio tanto y a la que entregué todo durante esos años. En concreto, 7 años durante los que fundó Radio Complutense, hoy es Inforradio, pero también tuvo tiempo para ser orgullosa representante de alumnos en Junta de Facultad, así como para convertirse en miembro del claustro de la universidad, o incluso para organizar eventos, ciclos de cine, certámenes de cultura. Y todo ello sin hacer pellas. No dejé un solo día de venir a la facultad. Por eso la presidenta madrileña apuntaló que no desistió de... No dejamos de traer incluso grupos de música. En este mismo escenario aquí actuó Texas. Y no dejé nunca de pelear para que nuestra universidad creciera y nos diera a los alumnos las mejores oportunidades. De hecho, la ya alumna ilustre vivía de alquiler. Y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación. Resulta curioso entonces que la estudiante de la Complutense afirmara que... La verdad que yo este premio no lo quiero para absolutamente nada. Pues se esforzó por sacar 9,28 y por estudiar en Móstoles, sí, pero en un colegio privado y bilingüe. Así que cuando la escuchábamos decir que... Yo ya estoy harta de que esto se valore con notas,
con votos, con títulos. Nos costó creerla un poquito. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Quizás Elisa no recuerde las becas que el año pasado recibieron el 63% de las familias madrileñas con menos de 10.000 euros per cápita. El más del 94% de becas de bachillerato a alumnos de familias con rentas inferiores a los 20.000 o los más de 10.000 desayunos saludables y gratuitos que llegaron a alumnos sin recursos de colegios públicos y concertados. Sin embargo, para Elisa todo lo anterior no es suficiente. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera. Así que cuando Ayuso comenzó parafraseando al gran Sabina, que al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Ella, que es todo un pez de ciudad, entendió que quizás donde hemos sido felices, a veces debemos tratar de volver. Para dar la batalla cultural en favor de la... Bueno, las reacciones, como pueden suponer por parte de los diferentes partidos políticos, nos hicieron esperar, pero nos llama sobre todo la atención la reacción que se mantuvo desde el gobierno supuestamente más feminista, y también desde el propio Partido Socialista, donde Juan Lobato le acusa directamente de ir a la Complutense, de ir a provocar. Bueno, yo siempre estoy de acuerdo a favor de que la gente dé su opinión, ¿no? Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente, como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado. Yo creo que en vez de protestas y de provocación, lo que tenías que haber ido hace mucho ya, pero si es tarde, mejor que nunca, a escuchar. Me parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, porque la Universidad Complutense puede utilizar su autonomía para hacer lo que quiera, digamos, de alguna manera haga ilustre a una persona que en su política universitaria, de alguna manera lo que está es haciendo degradando a la universidad pública, ¿no? Porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo y además está todo el día incentivando la creación de universidades privadas. Por lo tanto, esto yo creo que es un poco contradictorio, pues me parecen, digamos, normales en cualquier universidad, en el sentido de que las universidades son un sitio de debate y de contraste. Creo que lo más importante es que los representantes públicos y las personas que ocupamos cargos de gobierno defendamos los servicios públicos, defendamos la universidad pública. Desgraciadamente Ayuso representa lo contrario, la destrucción de la sanidad pública, la destrucción de la educación pública, y precisamente por eso estamos en las antípodas, y hoy muchos estudiantes y muchas estudiantes, entre ellas la primera de su promoción en la Complutense, pues le han recordado que queremos gobernantes que defiendan los servicios públicos, que es lo que nos permite vivir a todos y todas con dignidad. Hay varios debates que salen a la mesa con este asunto de Isabel Díaz Ayuso en la Complutense de Madrid, la doble vara de medir de la clase política, la calidad de la enseñanza en nuestro país después de escuchar ese discurso entero de esta alumna que yo dije ayer en El Gato, que es la clara demostración de que por un lado va la inteligencia y por el otro la nota académica, y también la toma de las universidades por parte de los cachorros de los radicales como de Pablo Iglesias. Y a ver, la toma de las universidades no es de ahora, o sea, llevamos, yo creo que en mi época las universidades ya se estaban tomando, sobre todo lo que hemos llamado área letras. La área de ciencias es más complicado, porque politizar la ingeniería cuesta más, politizar la filosofía no cuesta mucho, y politizar el periodismo, como comprenderá, o las políticas no cuesta nada, con lo cual eso es un hecho, ¿no? Ahora, a mí yo me quedo con la frase, creo que se llama Lobato, el chico este, Juan Lobato, porque explica muy bien lo que le pasa al PSOE en Madrid tradicionalmente. Ha dicho textualmente, una mujer que genera conflicto y en vez de consenso. Claro, que diga esto, que alguien diga eso, es una manera de generar conflicto y no precisamente consenso. Y es lo que el PSOE en Madrid lleva unos 30 años consiguiendo. Que es, yo diría que el PSOE en Madrid es el partido de los cenizos. Es decir, como todo está tan mal, todo es tan horrible, todo es tan desastre, vivimos en la porquería más absoluta. Y entonces un ciudadano sale a la calle y ve que la porquería no es la más absoluta. O sea que, hombre, puede ser que no sea Nueva York, puede ser que no sea Londres, o sí, pero evidentemente no es una porquería, ¿no? Entonces yo eso recuerdo mucho, el anterior líder, que no me saldrá el nombre porque últimamente se me van los nombres, que nació en Alemania, ¿cómo se llama? El de toda la vida que ha estado en Madrid. Elisabetsky. No, cuando estaba Elisabetsky, el que ponían de candidato a todos los sitios.
que llorabas, o sea, lo oías hablar y llorabas porque te decía eso. O sea, en Madrid es el que decía que había que entrar en la seguridad social con la tarjeta en la boca, una serie de cosas. Y claro, la gente dice, estos tíos, ¿dónde viven? Porque es que no es eso. Porque después viven aquí todos los que pueden, ¿no? Viven aquí todos los que pueden, aprovechan todo lo que pueden. Con lo cual, claro, ser cenizo tiene sus ventajas, pero no conseguir votos, siendo cenizo no se suelen conseguir porque la gente no es tonta. Bueno, es que, vamos a ver, claro, que Lobato diga que a Isabel Díaz Ayuso no genera consenso en Madrid, pues que salga a la calle. Que salga a la calle, o si no, que se espere a mayo de este año, a ver el consenso que genera, porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso ganó ayer la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Hombre, le han hecho toda la campaña, por eso supuesto. Está claro. Es decir, a punto estuvo ya el 4 de mayo del 21. Pero yo creo que ya con lo de ayer, pues la mayoría absoluta, pues si no la tiene garantizada, pues le va a faltar bastante poco. Entonces vamos a ver quién no genera consenso en la Comunidad de Madrid, si es Ayuso o más bien es Lobato y lo que representa Lobato, que es esa izquierda, que en Madrid es un tanto rancia. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, pero esto vale para todos los candidatos, ¿vale? No solamente para los del Partido Socialista. Lo que no puede ser es que un candidato a una alcaldía o una Comunidad de Madrid se presente a las elecciones hablando mal, muy mal de su ciudad y de su región. Y es lo que viene haciendo el PSOE desde hace 25 años en Madrid. Es decir, los madrileños ya estamos hartos de que hablen mal de nuestra ciudad y de nuestra región. Ya está bien. Y cada vez que oímos hablar a algunos políticos es que parece que vivimos en el peor lugar del mundo. Pero eso ocurre en Madrid y yo este fin de semana pasado y el anterior, que fue la presentación de los candidatos del PP en comunidades y en ayuntamientos, también me sorprendió ver algunos candidatos del PP que están en la oposición hablando mal de sus ciudades para criticar al partido que está gobernando. No hables mal de tu ciudad. Propón soluciones, propón mejoras para tu ciudad, pero deja de hablar mal de tu ciudad porque en el fondo estás hablando mal también de la gente que vive allí y de la gente que ha decidido quién tiene que gobernar. Entonces yo creo que ahí se equivocan. Y lo que se refiere a Ayuso, vamos a ver, yo que haya protestas en la universidad, a mí me parece normal, me parece lógico, hasta cierto punto. Es decir, lo que no puede ser es que se produzca un acoso y un escrache como lo que se produjo ayer y que encima se aplauda desde el gobierno. Pero ¿en qué país vivimos? El gobierno apoyando ese tipo de acosos y de escraches. Es decir, yo creo que todo tiene que tener un límite y sobre todo lo que hay que pedir es un poco de responsabilidad a los que nos están gobernando. Ese acoso, Víctor, lo habéis recibido precisamente muchas veces en Vox también. Bueno, nosotros cada vez que salimos en ciertos sitios lo estamos recibiendo. Fíjate, yo creo que el primer punto muy importante es de orden. La universidad como concepto es el sitio donde se pueden discutir, se deberían poder hablar de todo y discutir de todas. Realmente yo creo que es el sitio natural de encuentro, de formación, donde la gente se forma discutiendo las ideas, yendo a la raíz de las cosas y buscando la verdad en cualquier que sustenta cualquier idea, cualquier conocimiento. Que eso se prive y que la universidad haya sido tomada desde un punto, si me permitís, desde una izquierda muy extrema que ha pasado en España y que ha pasado, yo creo que en Occidente de manera sistemática, pues daña lo que es la universidad, ¿no? Y cualquiera que está viendo dice, pues yo no quiero mandar a mi hijo a esa facultad, ¿no? Dice, que la policía tenga que montar un dispositivo absolutamente extraordinario de una manifestación de hooligans peligrosísimos que vienen aquí para proteger a la presidenta electa con casi una mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid en la universidad más grande de la Comunidad de Madrid, dice, algo no está encajando bien. Yo creo que esto de los estudiantes es algo muy dirigido, que no tiene mucho sustento, desafortunadamente, porque durante 30 o 40 años se ha dejado ese espacio sin confrontarlo y nosotros tenemos que hacer, desde el ámbito conservador, pues una labor de reconquista de esos ámbitos y como no se ha hecho especialmente en algunas facultades, pues se siente, señores. Yo no sé si habéis visto el vídeo, hay un vídeo de cómo han dejado con pintadas una de las facultades, dice, ¿pero qué es esto? Con todo tipo de grafitis en los pasillos, en no sé qué, una cosa, ni el metro más feo, ni más sucio, ni más, algo totalmente inasumible. Ese es un primer punto, o sea, falta de orden, falta de voluntad de querer escuchar al que piensa contrariamente a lo que tú opinas, oye, para poder formarte y poder, con elementos de juicio, tener un criterio. Luego una falta de educación. Oye, niña, te están dando un premio
agradece el reconocimiento, reconoce pues esa primacía que te están dando. Y vete a celebrarlo después con tus amigos, a tomar unas cañas y ya está. Esa es mi reflexión, ¿no? La educación de esta chica, que me habéis dicho que encima se ha educado en un colegio privado en Boston, es bilingüe. Dice, oye, agradece a todos tus compañeros, que seguro que hay muchos que les hubiese gustado que se lo dieran ahí y no se lo han dado, y están ahí viendo cómo te dan a ti para celebrarlo, y no insultes haciéndote eco de una opinión que a lo mejor es la tuya, pero que puede que no sea, por lo menos el del 50% de la clase, ¿no? No, y que luego, además, si tenía una postura contraria, como bien ha quedado de manifiesto después de esa intervención, podría haberla plasmado, pero dentro de un decoro, de una educación. O no aceptar el premio, ¿no? Cuando pierdes... Porque viene a decir que el premio no importa un pimiento y que no sé. Pues, y que no lo rompe porque no sabe si es legal. Pues no aceptarlo, ¿eh? Esta chica, cuando pierde las formas, ha perdido la razón en su exposición. Entonces, totalmente. ¿Qué es lo que ha educado esta universidad? O sea, ¿qué formación le hemos dado a esta chica? Sí. Y está insultando aparte de eso. Entonces, todo esto me parece absolutamente fuera de lugar, y lo que hago es una llamada de atención de que necesitamos recuperar ese ambiente, que hay que hacer un esfuerzo en todos los niveles para que la universidad sea el lugar de discusión natural de las ideas, en la profundidad, con el mayor de los respetos, y fuera ya, si queréis, del posicionamiento político. Lo que le ha pasado a Isabel es lo que le pasó a Ruiz Gallardo. ¿No recordáis esta? Que al final se terminó yendo en un autobús andando, le iban insultando al tío en el autobús. No sé si recordáis eso, éramos todos más jóvenes. El tío se subió en un autobús, en vez de subirse con los escoltas, pues nada, se cogió el autobús, iba en el autobús, ¡oh! Le iban gritando, y el tío aguantó ahí estoicamente, y es una cosa que a mí se me quedó grabado. Esto es hace 20 años. Lo que pasa es que, a ver, yo insisto, el hecho de que en la universidad los universitarios critiquen y protesten contra los políticos, a mí me parece natural. Claro, es decir, hasta cierto límite, O sea, hasta cierto límite, pero a mí, pues que vaya un político que además está gobernando y que se produzca un acto de rebeldía por parte de los estudiantes, de los universitarios, me parece hasta normal. Es decir, no lo veo mal, siempre que no se produzca, que no se traspasen los límites pues, de lo que es un acoso, que todos hemos visto. Un acoso es lo de ayer, un acoso, un escrache, y que tenga que salir pues casi protegida por los antidisturbios, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el límite. Pero vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso le dan un premio y va. Es decir, yo no sé por qué ese ataque directo a Ayuso cuando el que le ha dado el premio es la universidad, y ella pues ha ido a recogerlo. Es decir, que se critique si se quiere a la universidad, que puede ser criticable, porque dar un premio a una presidenta que va a ser candidata dentro de 3 meses y pico, pues a lo mejor no sé si es lo más acertada, porque estamos en pre-campaña electoral, estamos en pre-campaña electoral, a lo mejor no es lo más acertado por parte de la universidad. Podían haber puesto el acto pues mucho antes o después, porque además o esperar. Esto se decidió en el año 2019, Sí, ¿no? sí, o a lo mejor decidir que no dar premios a políticos en activo, sino dar premios una vez que haya pasado... a que dejen de estar en activo. Es decir, se pueden tomar muchas medidas. Pero luego, otra cuestión, porque lo que vimos ayer tiene muchos frentes abiertos de debate, ¿no? Pero es que es la Facultad de Ciencias de la Información, por Dios. Es decir, la alumna que salió ahí es la mejor de su promoción en Ciencias de la Información, que creo que había estudiado Comunicación Audiovisual, si no me equivoco, sí. Pero bueno, en Ciencias de la Información. Es decir, una facultad donde los alumnos deberían comportarse como futuros periodistas que son. Es decir, que mantengan algo de imparcialidad, por favor. Porque es que si estos son los periodistas del futuro, los que salen ahí de estas maneras, de manera absolutamente sectaria, enloquecida y atacando de estas maneras sin saber hacer un discurso coherente como demostró esta chica ayer, pues entonces apañados estamos todos, ¿no? De todos modos, no es ejemplo, porque yo me acuerdo hace unos cuantos años, pero no muchos, yo llevaba una revista en el Grupo Intereconomía y fiché a la mejor en su momento y no tenía nada que ver con esta chica, O sea, en la Complutense, la carrera de comunicación o periodismo, supongo que pasa como en todas, puede haber mucha gente muy floja, pero la gente que vale... Hombre, por supuesto había, que sí. O sea, no estoy haciendo una había crítica gente general, estoy diciendo a los que vimos ayer... Ya, curiosamente, esa mujer... en un acto político. Sí, político pero va a haber, y de parte sectario, en un acto sectario totalmente. Sí. Es decir, de todos modos, el problema de la universidad para mí no son los alumnos, O sea, desgraciadamente el problema de la universidad son los profesores, que son los que acaban convirtiendo cualquier cosa en alumno o un alumno, mejor dicho, un alumno en cualquier cosa, que es lo que hemos visto. Fíjate aquí. Que ayer Televisión Española entrevistaba a uno de estos profesores que estaban en contra de que se le diese el título a Isabel Díaz Ayuso y resultó ser un cargo de Podemos en Castilla-La Mancha. Perdóname, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Probablemente no era el mejor momento, es un premio del año 2019 como es que se lo dan ahora a unos pocos meses de la campaña, todo. Pero esta chica es que tiene una virulencia en su discurso, en una atmósfera
donde hubo un despliegue policial brutal, si no a Isabel la dejan hecha a picadillo y a unos cuantos más que estaban ahí. Había una parte de la facultad apoyando a la otra, que gracias a Dios eso no llegaron a las manos. Yo creo que eso está total y absolutamente fuera de lugar. Total y absolutamente fuera de lugar, y tenemos que hacer, y vuelvo a ello, un esfuerzo por recuperar el ámbito de la universidad. 12:30 del mediodía, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, apenas muy breve, y enseguida volvemos para hablar de otros asuntos que marcan la agenda política de hoy. Y si con todo esto todavía hay alguien que no lo quiere ver, alguien que niega la evidencia, pues estos deberían estar excluidos de la conversación y del debate público. Hay una ideología política, que es la ideología política progresista, la izquierda actual, y ha visto que con la excusa ecologista, y en este caso con la excusa climática, pueden avanzar su proyecto. Entonces yo creo que el caldo de cultivo es maravilloso. Es gente que solo tiene tiempo para trabajar y encima está sometido a un bombardeo permanente de información, pues tienes todo para manipular. Estrena tu agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos. El viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid para disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Plazas limitadas. El martes 31 de enero a las 7 de la tarde seguimos nuestro recorrido por España con Paco Huertas. En esta ocasión nos paramos en los pueblos medievales de Segovia y Románico de Frontera para conocer la historia de los fueros de Riaza, sus leyendas y su gastronomía. El miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, Adolfo Albistur nos enseñará cómo y cuándo utilizar un desfibrilador. El jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde presentamos en el Club de Amigos el Club del Libro de Homo Legends, con la presencia de escritores de renombre de la editorial como Gabriel Calvo Zarraute, autor de Roma a Berlín. Para apuntarte a estas y muchas otras actividades, entra en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado de agenda, llama al 91 616 2464 o escríbenos un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y seguimos en página política, porque el asunto de esta semana está siendo ese plan que presentaba Alberto Núñez Feijóo en Cádiz con unas 60 medidas estrella, entre ellas la de que gobernase la lista más votada. Lo que hacen desde Génova 13 es hacer ojitos al Partido Socialista para evitar llegar a un pacto de gobierno con Vox y así volver al bipartidismo. Cánovas y Sagasta. El turnismo político de la restauración española. Esta es la realidad política que desea Alberto Núñez Feijóo. Al menos eso es lo que se desprende del plan de calidad democrática que fue presentado por los populares. El texto blinda el diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dejando de lado a potenciales socios como Vox. Feijóo plantea la vuelta al bipartidismo, al entendimiento entre los partidos representantes del centro-izquierda y del centro-derecha, que son supuestamente el PSOE y el PP. El objetivo, la estabilidad política. Esta es la visión de Feijóo, pero ¿se ajusta a la realidad? Lo cierto es que el PSOE se alejó del centro-izquierda hace ya mucho. La llegada de Zapatero lo cambió todo. Puso en marcha una agenda de extrema izquierda, entabló negociaciones con la banda terrorista ETA y amistad con los nacionalismos, todo ello en pos de un nuevo sistema político para nuestro país. Poco tardó el Partido Socialista en demostrar al PP que el bipartidismo clásico había quedado atrás. En 2009 el PP apoyó al PSOE en el País Vasco para que Patxi López fuera el lehendakari. Al llegar al gobierno, en lugar de trabajar con los populares en el asentamiento del constitucionalismo, no dudó en acercarse al mundo etarra y al nacionalismo vasco. La dirección que marcó Zapatero persiste y ha ido a más con Sánchez. Ya dijo el exministro de Justicia hacia dónde iba el Ejecutivo. Porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente. En la era Sánchez, el Partido Socialista está cómodo en los planteamientos de la extrema izquierda y del separatismo. Indulto a los golpistas, modificación de la sedición y de la malversación, abandono del español en diversas comunidades autónomas, blanqueamiento de Bildu como interlocutor válido, excarcelación de presos etarras a cambio de presupuestos, memoria democrática, más feminismo radical con el sí es sí y el aborto, la ley trans, eutanasia, fomento de la inmigración ilegal y de la ocupación, asalto a las instituciones y a la justicia, subidas impositivas e inflación. El Partido Socialista lleva alejado del centro prácticamente 20 años. ¿Aún así creen en el Partido Popular que es posible el entendimiento con el Partido Socialista?
¿O se trata más bien de una artimaña electoralista para ganar votos de centro? Para Mas Inri, la vuelta al sistema previo a Zapatero tampoco se sostendría ahora, pues se basa en la lealtad institucional de los nacionalistas vascos y catalanes, algo impensable a día de hoy, con los independentistas que ven muy cerca un referéndum de autodeterminación. En definitiva, el PSOE con el que le gustaría pactar a Feijóo no existe. La realidad política de España es otra. Bueno, y esta misma mañana se le ha preguntado por ello a Patxi López, además de que desde el Partido Popular hayan asegurado que este pacto es posible con un partido socialista en el que no esté Pedro Sánchez. Esto es lo que ha dicho López. Esto de que gobierne la lista más votada, esto no es más que una forma de ocultar que el señor Feijóo no quiere decir que es que ellos van a gobernar con Vox, porque eso da miedo a la gente. Porque lo demás es que sería como para tomarlo a broma. Oiga, que Ayuso, que Moreno Bonilla, que López Miras, que Mañueco llegaron al poder perdiendo las elecciones que había ganado el Partido Socialista. Bueno, ahora vamos al debate. Antes, por aclararlo, fíjense en el mapa y en los resultados que obtuvieron desde el Partido Popular, porque es mentira eso de que ganase el Partido Socialista. Comunidad de Madrid, Partido Popular 65 escaños, Más Madrid segunda fuerza, tercero el Partido Socialista con 24. Si nos vamos hasta Andalucía, porque hablaba de Juanma Moreno Bonilla, lo van a ver, Partido Popular 58, Partido Socialista 30. En Murcia, sí tendría razón, el Partido Socialista ganó con 17 y el Partido Popular se quedó por detrás con 16. Y por último, Castilla y León, el Partido Popular con 31 y el Partido Socialista con 28. Bueno, Víctor, dice Patxi López que lo de decir que se gobierna con Vox da miedo. Fíjate, que da miedo. Yo creo que respondiendo a lo que lo dijo ayer Santiago al final, ¿no? Que terminó de una manera brillante, cuando Sánchez le decía a Santiago que él no podía decir una serie de cosas, y Santiago le dijo, oye, diré lo que crea que tengo que decir, básicamente, ¿no? Con mucho respeto siempre, y dice, pero esa costumbre tenga usted cuidado, porque si nos quiere dar miedo usted no lo va a conseguir, y sus socios, hablando a Bildu, tampoco, que saben mucho de eso, ¿no? A ver, esto de la lista más votada, yo hago la reflexión, ¿y si le podemos quitar un ayuntamiento a Bildu, que a lo mejor es la lista más votada? Claro. ¿No deberíamos quitárselo? No, yo parto de que el Bildu había que legalizarlo, pero bueno, dicho eso. Y si le podemos quitar el ayuntamiento de Barcelona a los separatistas, que pueden ser la lista más votada. De hecho, se le quitó. ¿No se lo vamos a quitar? De verdad, yo creo que la democracia no es un sistema perfecto, eso estaremos todos de acuerdo. Pero va en que la mayoría decide. Y que si no hay una mayoría, pues lo que hay que hacer es buscar consenso. O sea, todo el mundo tendrá que ceder en sus programas para buscar puntos de encuentro que permitan la gobernabilidad. Si te vas a la lista más votada, y me voy al otro extremo, a que los partidos políticos cada vez se van atomizando más, pues a lo mejor resulta que gobierna un tío que no representa al 80% de los españoles, porque es la lista más votada. Yo creo que eso es un disparate. ¿Qué es a lo que llevo? Y aquí están las hemerotecas en esta casa. ¿Qué se está poniendo sobre la mesa? Lo que yo dije hace 2 años, que muy probablemente el Partido Popular se iba a sentir mucho más cómodo gobernando con el PSOE que gobernando con nosotros. Porque lo vemos como votan en Europa, vemos las cosas que comparten, vemos lo que ha sido el último gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, donde adoptó, en términos ideológicos muy especialmente, todas las leyes y las llevó más allá de adoctrinamiento y sociales, si queréis, del PSOE, y ya no te digo económicas, donde hizo un programa fiscal por encima de lo que tenía Cayo Lara, si no recuerdo mal, que era el de Izquierda Unida en aquel momento. Y además tenemos, desafortunadamente, la desgracia que yo creo que eso Europa lo va a ver muy bien. Porque el Partido Popular Europeo, ¿en qué nación de Europa gobierna a día de hoy? ¿Ninguna? En Francia, menos del 5%. Y el Partido Socialista francés, menos del 3%. En Italia, el Partido Popular, que es el de Berlusconi, el 8%. Nosotros ya representamos ECR, que es el grupo en el que estamos, Europa de los conservadores y los reformistas, el 32,5% de la población europea. Gobernamos en Italia, gobernamos en Chequia, gobernamos en Polonia, gobernamos en Suecia. No gobernamos porque Hungría no está dentro de nuestro grupo, pero obviamente tenemos muchísimas mejores relaciones de las que tiene este gobierno y podría seguir haciendo ejemplo. Entonces, ante esto, una Unión Europea
cuyos comisarios, cuyos directores generales han sido nombrados gracias al beneplácito de dos grandes fuerzas que están perdiendo una relevancia enorme en Europa, pues mira a España, mira a Alemania, por señalar dos puntos donde están, y dicen, oye, ¿cómo nos sustentamos en este status quo que hemos tenido? Me parece peligrosísimo, y yo siempre dije, esto iba a ocurrir con una sola condición, que fuera sin Sánchez. Y es lo que estamos viendo. Y es muy probable que lleguemos, oye, y termino diciendo esto va a ser mucho mejor que lo que tenemos ahora, si se diera, ¿eh? Creo que no es lo ideal, pero sería mucho mejor que el gobierno que tenemos ahora con los separatistas y los enemigos de España. Que lo digan claramente, que lo digan que van a pactar y que va a ser un gran gobierno de base, que será muy visto por Europa, y como vienen tiempos muy mal dados, pues Europa, para las medidas que va a haber tomado por culpa de la negligencia y el no aprovechar los ciclos económicos buenos en los últimos gobiernos de Rajoy, el primer año de Sánchez, por culpa de una gestión económica nefasta por parte del gobierno de Sánchez, pues vamos a tener el siguiente gobierno se va a tener que arremangar y mucho, y yo creo que si hay un consenso social, mejor que lo que tenemos se ha dicho. Que lo digan, que no quieren gobernar con nosotros. Nosotros, claro, defendemos unas ideas y una manera de pensar muy distinta a la que defiende el Partido Socialista y muy especialmente el gobierno de Sánchez. A ver, yo espero que lo que dice Víctor no sea verdad, o sea, su profecía no sea verdad, pero hay que reconocer que es muy verosímil lo que está diciendo, porque yo también he seguido desde hace muchos años la política en la Unión Europea, porque en el fondo, no nos engañemos, es la que marca la política española, casi en un 75 o un 80%, y ahí el PP y el PSOE se confunden casi siempre. Hay alguna pequeña excepción, pero se confunden casi siempre. Y no me refiero al PSOE y al PP español, sino al Grupo Socialista y al Grupo Popular en Europa. O sea, se lo han repartido todo lo que han podido, siempre y más. De todos modos, sí me quedaría con cosas que he oído. Por ejemplo, en el vídeo dice que el PSOE que busca Feijóo no existe. Es verdad que el PSOE que busca Feijóo no existe, pero eso enlazaría con lo que dice Víctor, de que tendría que ser un PSOE sin Sánchez. No sé si es posible esto. Bueno, sin Sánchez es posible, pero que a no estar Sánchez volviera a su sitio, que tampoco sé qué sitio, porque históricamente tampoco es que sea muy claro esto. A ver, otra cosa, reducir... por cierto, con los datos que has puesto, o que hemos puesto en la casa, estoy entendiendo que Pachi López se había inventado los datos. Bueno, eso es importante que se sepa, pero no es nuevo. Pero sí es importante que se sepa que hay un señor que es el portavoz del PSOE que es capaz de inventarse los datos. No, y hay que decirlo también porque problema, por el otro lado tenía un periodista delante de las mañanas de Radio Nacional de España que no le dice nada. Claro, probablemente tampoco tenga ni puñetera idea. Porque de alguno vale, pero por lo menos el de Ayuso, que casi consiguió la mayoría absoluta, ya saltas, alguno podría ¿no? saberlo, sí, alguno podría saberlo. Pero, en fin, reducir, también es verdad que reducir las 60 medidas de Feijóo a esa medida creo que es mucha reducción, porque hay medidas interesantísimas. Y además sí, pero ninguna de esas medidas es nueva tampoco, es algo que ya habíamos estado escuchando en boca del propio Feijóo en las últimas semanas. Sí, pero que se pueden concretar. Lo que sí consigue es que no se haya dejado de hablar de él en los últimos días y que lo tenga todo en un mismo documento. Sí, pero que no estaría mal que se aplicaran. Es decir, son medidas que conocemos, pero que si se aplicaran la mayoría estarían bien. Yo creo que lo de la lista más votada me parece que tiene que entrar en un paquete más general y por tanto más imposible, que es revisar el modelo electoral español, que tiene revisiones de arriba abajo. Y eso, porque el modelo electoral español nos guste o no, ahora mismo acaba siendo partitocracia y acaba en bipartidismo siempre. Está montado para eso. En su momento te cuentan los padres constituyentes, cuando podías hablar con ellos, pues estaban vivos, ahora ya casi ninguno, no están todos, te contaban que lo que habían intentado era dar mucha fuerza a los partidos, porque durante el franquismo es lo que no había. Y entonces, claro, a lo que había gente suelta, y con la gente suelta no se puede organizar una democracia. Eso tenía sentido. Pero claro, se hizo de tal manera, se estructuró de tal manera, que no se puso el recambio, o el sistema de frenar eso, sino que eso ha ido creciendo, de tal manera que somos conscientes, pienso yo, la gente que se dedica a la política o al comentario político, que el señor que manda en Génova y el señor que manda en Ferraz es el que manda en España. Uno de los dos, pero manda en España a todos los efectos, porque al mandar en Génova o en Ferraz, manda en Moncloa, uno de los dos, manda en el Congreso, manda en el Senado, manda en las diputaciones, porque hasta el último momento lo puede modificar. Entonces, eso es un auténtico desastre y hace que no tengamos democracia plena en absoluto, sino que tengamos partitocracia bipartidista. Y con eso vamos a muy pocos sitios.
Bueno, yo creo que Patxi López o no se entera o se entera y quiere engañar, pero no tanto por los resultados, porque es verdad que en las elecciones de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León, en las últimas ganó el Partido Popular. A lo mejor se refería a las anteriores, que no ganó el Partido Popular, pero gobernó por los pactos con Ciudadanos y demás. Pero en todo caso, cuando él dice claro, que el Partido Popular no se ha aplicado a sí mismo lo que está proponiendo, evidentemente, es decir, el Partido Popular aceptará que gobierne la lista más votada cuando haya un acuerdo de Estado entre todos los partidos. No se lo va a aplicar para él solo y dejar todos los gobiernos en libertad, que gobierne el Partido Socialista como quiera. Es decir, eso tiene que ser un pacto previo antes de tomar esas decisiones. Si no hay un pacto, pues se formarán los acuerdos que se consideren oportunos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid en el año 19, como ocurrió en Murcia, como ocurrió en Castilla y León y como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, donde Almeida tampoco ganó las elecciones y está gobernando. Es decir, yo creo que eso tiene que haber un acuerdo. A partir de ahí, lo de la lista más votada, en el acuerdo, en el plan de calidad institucional que presentó Feijóo el lunes en Cádiz, se refiere a los ayuntamientos en principio, porque Feijóo siempre ha defendido también, desde hace unos meses ya, que la lista más votada se lleve también al gobierno de la nación, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto de los ayuntamientos, a mí, de entrada, como cuestión de fondo, no me parece mal, porque los ayuntamientos, en las elecciones municipales, lo que se vota sobre todo es un alcalde. Entonces, un alcalde es el que tiene más conexión con los vecinos le dan más confianza. Entonces, yo creo que ahí, en las elecciones municipales, sí que cabe lo de la lista más votada. Porque queda bastante raro o sospechoso democráticamente en una elección local, en un pueblo, por ejemplo, que la mayoría de los vecinos o que un grupo mayoritario de vecinos vote a un alcalde y, sin embargo, se unan los dos perdedores y pongan a otro alcalde distinto. Pero es decir, Mariano, el problema no está en ser alcalde. Es comprensible y es bastante razonable. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que el problema no está en que seas alcalde. Ahora mismo en los ayuntamientos, si no hay acuerdo, acaba siendo el más votado. Sí, el problema está... acaba siendo el más votado, sí. El problema está en que puedas gobernar después. O sea, el problema de todo eso es que como... Sí que es verdad que en los ayuntamientos la figura del alcalde, que se llama alcalde presidente en España, es una figura distinta, tiene todo el poder. De hecho, los concejales son delegados del alcalde. Pero si tiene una minoría que le permitiera con ese sistema ser alcalde, pero no gobernar, porque el pleno se lo bocha todo, bueno, no vamos a ningún sitio. Exacto, pero si yo sé si no se consigue una mayoría, al final el más votado será el que acabe siendo alcalde. Pero es que el problema es que los perdedores sí que pueden pactar para quitarle la alcaldía. Sí. Entonces, claro, eso es lo que se quiere evitar, que dos partidos perdedores se sumen y le quiten la alcaldía. Pero es que si le das la alcaldía a uno que después no tiene posibilidades de gobernar, no sé qué ventaja tiene. Pues entonces tendrá que buscar pactos donde pueda. Pero la alcaldía la tiene él. Y en un ayuntamiento los poderes y el poder que tiene un alcalde no es el poder que tiene, por ejemplo, un presidente del gobierno en solitario o con su gobierno si no tiene mayoría en el pleno del Congreso. Es decir, un alcalde sí que puede gobernar y sí que puede tomar decisiones sin el respaldo del pleno en muchas de sus decisiones. Es decir, las competencias del alcalde son amplias en España y en otros países también. Y luego, en lo que se refiere a la lista más votada, en lo que es el gobierno, vamos a ver, tenemos un ejemplo relativamente cercano que ocurrió en 2016 cuando Rajoy fue presidente del gobierno. Es verdad que estaba la lista más votada. Me estoy refiriendo más al pacto con el Partido Socialista, pero fue presidente del gobierno gracias a que el Partido Socialista se abstuvo. Entonces, ese acuerdo no significa que se unan, porque estáis hablando antes del bipartidismo. El acuerdo no significa que luego gobiernen en coalición. No tienen por qué gobernar en coalición. No, claro. Una cosa es que se permita gobernar al partido ganador, como ocurrió con Rajoy y el Partido Popular en 2016, con una abstención de los siguientes partidos, en este caso el Partido Socialista, y otra cosa es que gobiernen en coalición. No tiene nada que ver. Sí, eso es verdad. Pero bueno, primero en lo de los alcaldes, es en el segundo pleno que se forma después de las elecciones, tiene que salir ya el alcalde y si no es la lista más votada automáticamente, ¿no? El candidato. Eso ahí yo no quiero discutir. Yo vuelvo a lo mismo. Patxi fue el endacari, ¿no? ¿Fue la lista más votada? Si no recuerdo, no lo fue. Fue la segunda. Y fue apoyado por el Partido Popular y, si no recuerdo mal, por UPyD. Yo vuelvo a lo mismo. La democracia, si tiene algo bueno, es que te obliga a negociar e intentar ponerte en los zapatos desde el frente. Y eso viene por los procesos de negociación. Y lo digo como nosotros, que nos gustaría aplicar el 100% de nuestros programas, intentamos aplicar solo una parte, ¿no? Que es en lo que vamos negociando, aunque sistemáticamente nos engañe. Que, por cierto, Víctor, en el País Vasco una vez ganó el PSOE hace bastantes legislaturas y no quiso gobernar y le cedió el gobierno a PNV. Efectivamente. Dos, sea que se deje gobernar en solitario, sea un gobierno de coalición, yo creo que Feijóo
no pone sobre la mesa una posible coalición sobre el PSOE porque el espanto que generaría en sus propios votantes y en sus propias filas con un número amplio de sus varones sería enorme, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. Si le dicen que va a ir a una coalición con el PSOE, por lo tanto no lo pone, pero ya está dando el paso. Y ya han dicho que sin la figura de Sánchez. Pero sería lo último que haría, que eso en un PSOE que ha desaparecido, estaréis de acuerdo o no, que está en descomposición, que lo único que les une a día de hoy, porque ideológicamente han ocupado el espacio de Podemos, el PP en un 80%, el espacio ideológico del PSOE, es el poder, que es la única argamasa que une a los varones y une al gobierno con el presidente, porque el presidente está en su búnker y con sus propios, vamos a decir, en las guerras con sus propios ministros. Es el poder. Si tú sacas de ahí a Sánchez, yo no sé qué pasa. Yo no veo a Sánchez como líder de la oposición, no le veo porque yo creo que el propio ecosistema que ha creado se lo termina comiendo. Y dices, oye, no hay nada mejor a algo que lo único que les une es el poder, que dicen que van a tener cierta cota de poder, menor que la que tienen, pero que la van a seguir teniendo. Y buscarle una salida honrosa al amado líder en algún organismo supranacional. Y si yo veo el viaje que hizo por Sudamérica, que hizo Sánchez, y el que luego hizo en los Balcanes y que ha hecho, su único objetivo era salir elegido secretario general de la Internacional Socialista. Y veo ciertas cosas que está haciendo la OTAN, es porque está buscando su puesto en Europa, o en un organismo supranacional, sea el que sea, como han hecho otros dirigentes socialistas, como hizo la expresidenta de Chile, etc., y como han hecho cantidad de ministros y ministras en la época de Zapatero, que nos costó a algunos de ellos unos decenas de millones, por no decir cientos de millones, en la ONU para que les subieran a organizaciones supranacionales, de donde no han vuelto, porque cuando vuelvan no tienen carrera en el ámbito privado, porque el currículum no daba para más. La figura de Sánchez, ya sea en la Unión Europea, ya sea la OTAN, a mí me parece peligrosísima. Yo creo que si en un momento llegamos a esa situación, yo no soy, esa es una posición mía personal, yo creo que Sánchez donde tiene que ir es que se vaya a la oposición o que se vaya a su casa. A la oposición es lo que dicen las encuestas, que se va a ir, por lo menos el Partido Socialista, sea con o sin Sánchez. Hoy conocemos el último sondeo que publica el diario El Mundo, no, disculpen, 20 minutos, si a día de hoy se produjesen unas elecciones generales en nuestro país. ¿Qué dice este sondeo? Pues ahí lo están viendo, que el Partido Popular ganaría las elecciones con una horquilla de entre 130 a 134 escaños, le seguiría el Partido Socialista, que pasaría a una segunda posición con 106 asientos, Vox 46-49, Unidas Podemos por detrás, que caería hasta una media de 20, Más País con 2-3 y Ciudadanos al borde de la desaparición, como venimos pronosticando aquí desde hace bastantes meses. Sí sumarían Partido Popular y Vox si cogésemos esa parte de la horquilla más pequeña para la mayoría absoluta. Suman mayoría absoluta y además mayoría absoluta holgada. Pero o sea, esta encuesta, como otras muchas que estamos conociendo estas últimas semanas, tiene muchas lecturas porque suma mayoría absoluta, pero lo que está claro es que el Partido Popular en solitario no puede gobernar. Ese sigue siendo el objetivo de Feijóo, gobernar en solitario y repetir lo de Andalucía. Ya es una utopía, puede parecer una utopía, ellos no lo ven tanto para dentro de un año, ¿no? Ellos en el Partido Popular. Pero suman y el Partido Popular no puede gobernar en solitario. Entonces volvemos a lo mismo. La lista más votada evidentemente no la va a aceptar el Partido Socialista nunca, no, porque no quiere, porque no le interesa. Entonces yo creo que esto también es una maniobra dentro del Partido Popular para tener el argumento suficiente, la justificación suficiente para gobernar o para lograr acuerdos con Vox después de las elecciones, quitando las posibles críticas que puedan venir del Partido Socialista. Si el Partido Socialista ha rechazado acuerdos puntuales, por ejemplo de investidura, pues el Partido Popular tendrá que acordar con alguien, por ejemplo con Vox. Entonces yo creo que está preparando también el terreno para ese posible acuerdo de futuro con Vox en el Partido Popular. Pero es verdad que ahora mismo con estas encuestas que estamos viendo, pues la coalición, no sé si es mucho hablar de coalición, pero desde luego el acuerdo de Partido Popular-Vox es bastante previsible. Sí, pero tienes un problema ahí, ¿eh? O tienes muchos. O sea, da toda la sensación de que eso es inevitable, o que será fácilmente inevitable. Y eso tienes que tener en la cabeza tú, porque si tú te empeñas en que en un pueblo que hay dos familias que tradicionalmente se han disputado el pueblo, y resulta que hay un matrimonio de conveniencia entre uno y otro, que salvaría el pueblo, pero de una familia lo que se ha hecho en los últimos 20 años es poner a caldo a la otra, diciendo que es lo peor que ha parido madre, y la otra diciendo que esta es lo peor que ha parido madre, llega un momento que no deja de ser difícil el que el matrimonio de conveniencia tire para adelante, porque lo que hay es odio eterno. Entonces, lo digo porque eso pasó en Cataluña con CiU y el PP.
Y entonces, claro, tienes que ir con mucho cuidado. Si tú estás echándole porquería todo el rato, que es lo que empezó Casado en la famosa moción de censura, si le estás echando porquería todo el rato a Vox y te estás avergonzando continuamente de aparecer cerca, de hablar con ellos, de tener un contacto, después te será muy difícil explicar. Lo puedes hacer, porque de hecho en política se hace, pero tiene un coste el hacerlo, de manera que pierdes mucho. Lo normal sería que los dos partidos que supieran que eso puede acabar así, es más, probablemente ojalá acabe así, porque es la manera de que ninguno de los dos lleve adelante sus propuestas, sino que tengan que adaptarse a un paquete en el cual entre un porcentaje, según el voto, de un 70% de unos, 30% de otros, o 80-20 o 40-60, que no estaría nada mal. Para conseguir eso lo que tienes que hacer es dejar claro que no eres lo mismo, pero atacar donde tienes que atacar. No a este pobre de al lado, que es el que te tienes que entender y llamarle todo el rato lo que quieras, sino competir con el que tienes que competir. Entonces, o hacen eso o tienen un problema. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, apenas 2 minutos, que van a aprovechar todos ustedes, si no lo han hecho ya, para ser seguidores cuanto antes del canal de Telegram de Julio Ariza, que ahora mismo está compartiendo diferentes noticias sobre el hecho de que Occidente vaya a enviar carros de combate a Ucrania, también sobre Estados Unidos, que no considera la posibilidad de que Finlandia y Suecia entren en la OTAN por separado. También les ha dejado el discurso entero de Santiago Abascal de ayer en la tribuna del Congreso de los Diputados, y que luego les mostraremos, y muchos otros asuntos de los que muchas veces no se habla. Así que ya lo saben, Julio Ariza, El Toro. 2 minutos y volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, en punto de la tarde. Como saben, seguimos pendientes de esa intervención de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, para conocer todos los detalles después de esa reunión, de cómo se va a producir el envío de los carros de combate a Ucrania. Tenemos muchos más asuntos de los que hablar, pero antes nos vamos con Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. M&M's dice adiós de manera indefinida a sus caramelos parlanchines en los anuncios publicitarios. ¿Por qué? Porque la marca decidió en un momento dado dar un giro en su estrategia comercial y politizar de forma ideológica a sus caramelos. Hace un año la compañía introdujo un nuevo caramelo de color violeta, un color que en Estados Unidos simboliza el movimiento woke, desatando la polémica en redes sociales. Pero en enero de este año su declaración de intenciones fue aún más evidente y presentó un paquete únicamente con caramelos femeninos, incluyendo a su nueva integrante Violeta. Una edición limitada que solo incluía los caramelos violeta, marrón y verde, el trío de personajes mujeres de los 7 que integran el conjunto de M&M's. Además, en el envoltorio aparece, como vemos, incluso una reivindicación muy clara, ayudando a la mujer, dándole la vuelta al status quo, lo que volvió a poner a la compañía en el ojo del huracán. Pero desde M&M's no se han quedado con los brazos cruzados. Primero garantizaron que una parte de las ganancias obtenidas con esa edición limitada se destinarían a organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan a las mujeres. Y ahora han sacado el siguiente comunicado en Twitter anunciando que en vista del revuelo ya no van a usar más a sus caramelos en las campañas, y citó: América, vamos a hablar. Desde el año pasado hemos hecho unos cambios sobre nuestros queridos caramelos parlantes. No estábamos seguros de si alguien se daría cuenta y definitivamente nunca pensamos que esto fuese a romper Internet. Pero ahora lo entendemos, incluso un caramelo con zapatos puede ser polarizado, que era lo último que queríamos desde M&M's, ya que nuestro objetivo es unir a las personas. Y concluía diciendo que hemos decidido dejar a un lado indefinidamente a nuestros queridos caramelos parlantes, y en su lugar que estamos orgullosos de anunciar a un portavoz con el que Estados Unidos puede ponerse de acuerdo, la queridísima Maya Rudolph. Estamos seguros de que la señora Rudolph defenderá el poder de la diversión para crear un mundo donde todos sientan que pertenecen. Maya Rudolph es una actriz y además comediante de Estados Unidos bastante conocida. Suele hacer bromas sobre el feminismo, hizo la presentación de los Oscars de la gala este año sobre el asunto, indicando, por ejemplo, uno de los chistes era: deseo que llegue un día en el que mientras estamos dando entrevistas, al menos un periodista no me pregunte cómo es ser una mujer en la comedia. Bueno, no sé qué eso. Son muy cansinos. Yo tengo que decir que supongo que en el público norteamericano eso debe ser muy interesante, pero yo me quedo con el blog mío, no entiendo nada, no he entendido nada y, en fin, no sé de qué va. No sé de qué va M&M's ni... Sí. Bueno, sí que es cierto que como publicidad les está viniendo fenomenal, porque están todos los periódicos hablando de este asunto.
Es que durante los 82 años que estaba la compañía es la primera vez que hace alguna modificación, hace unos meses, del logotipo. Empezó primero cambiando algo más sutil. Los zapatos, por ejemplo, de los M&M's, que eran las zapatillas y las deportivas, cuando sacaron a estos nuevos logotipos y los convirtieron en femeninos, por ejemplo, el del color verde sustituyó las botas altas de tacón estilo gogo con unas deportivas. El color marrón con unos zapatos de tacón de aguja que tenía, pues unos tacones más anchos. Luego incluso uno que tenía las zapatillas en cordón, o sea, con los cordones abrochados, los puso desabrochados, y llegaron a reunir 20.000 firmas porque se pedía que volviese a hacerle más sexy a Alemán en verde, que por qué la habían discriminado de esa forma. O sea, ha sido un revolú durante muchos años y muchos meses sobre este aspecto de cómo intentar de alguna forma pues meter toda la ideología, porque es verdad que me lo comentaba una compañera además, no existe un caramelo de color morado. O sea, los caramelos, los colores siguen siendo los mismos, lo que pasa es que lo han introducido como un personaje nuevo más en sus anuncios para reivindicar el feminismo y toda esa ideología woke. Que al final son caramelitos de chocolate. Con cacahuetes. Bueno, claro. Sí, bueno, los tienes con chocolate y los tienes con cacahuetes. Hay una tienda en Londres. Se ve que te gustan. Sí, bueno, hay una tienda en Londres, en Piccadilly, si no recuerdo mal, muy interesante, que cuando iba yo siempre traía a mis hijos. Y entonces, porque los M&M's te los personalizan y te ponen el nombre. Entonces, de cada uno de ellos. Y dices, ¿cómo hago yo? Claro, 9 niños, pues no tienes para llevar 9 regalos. Entonces te haces un bote y le metes 9 nombres y te salen los caramelos y cada uno se comía lo suyo. Entonces les pones en una maquinita, pones pues Nuño, Víctor, Sancho, vas poniendo los nombres y luego te imprimen un montón de distintos colores que tú has seleccionado previamente, un mix de distintos colores, te salen con el nombre impregnado. Y la verdad es que me fastidia esto del WOW porque era una solución práctica y barata, como recuerdo cuando iba por motivos de trabajo, que ahora en temas de político no voy tanto a Londres, y ahora, pues claro, le voy a tener que coger manía de manes también. Dicho esto, yo creo que el objetivo de una empresa es intentar maximificar el beneficio con su gestión de toda empresa, porque es lo que te garantiza dentro de lo que cabe, y el beneficio no es solo económico, es en otros ámbitos, es la perdurar en el tiempo, que es lo que tiene que hacer una empresa. Si esto lo han hecho para tener notoriedad y crear tal, pues bueno, me parece que es una estrategia complicada y peligrosa. La realidad es que estamos hablando, y tú lo has traído sobre la mesa, que siempre traes cosas muy raras, por lo menos esto es algo más simpático de lo que suele ser habitualmente. Pero el trasfondo de esto, la segunda semana de diciembre estuve en Washington en el Senado y estuvimos en unas reuniones, y me acuerdo que vino un señor en una comisión que teníamos en el Senado americano, nos estuvo exponiendo cómo están exigiendo los bancos el que se apliquen una serie de ideologías en las compañías y cómo auditan sobre si esas ideologías se están aplicando por parte de las compañías a la hora de pedir un préstamo, de querer acceder a una serie de unas cuentas, y me puso... ¿Pero a qué te refieres exactamente? Te preguntan, yo qué sé, si eres trans, por ejemplo. No, pues si estás aplicando la Agenda 2030, si estás haciendo auditorías... Eso el banco a la empresa, el banco a la empresa. Con lo cual va a conseguir seleccionar empresas muy de moda, pero no eficaces. Que yo me quedé sorprendido. Traslado esto, me he ido aquí y hablo con nuestros eurodiputados, dicen, mira, es que es lo mismo que se está discutiendo ahora mismo en Europa, que sean las propias empresas, que sean las propias instituciones que garanticen que se está aplicando políticas de género, la Agenda 2030, bueno, todo esto. Y eso a mí me parece que es un disparate. Hombre, en las compañías sí se hace, que además te dan los distintivos, porque hay determinadas, las compañías sobre todo grandes, charlas. Entonces, si tú no te apuntas o si tú no acudes a... Sí, pero bueno, es de libre elección. Sí, pero bueno, de libre elección, pero te dan como una especie de pase o sello. Entonces, como un pin. Si tú no quieres ir, no vas. Claro, pero entonces están en ese día los que tienen el pase, que van con él, y los que no. Entonces ya es como una forma de decir, es que tú no vas... Yo quiero hacer un canto a la rebeldía y al disenso. Yo creo que hay ciertas cosas del ámbito personal que no tienen que estar influenciadas ni por la empresa en la que trabajas, ni por el poder político de turno. Que el poder político pueda obligar a las instituciones a que auditen sobre cosas, que yo creo que son muchas, por ejemplo, toda la ideología LGTBI, del ámbito personal, o el tema woke en muchos de esos puntos, o la Agenda 2030, que podríamos discutir, a mí me parece un disparate. Que eso encima sea criterio para que puedas tener acceso o no a un préstamo bancario, que es lo que está pasando en Estados Unidos, me parece que es una verdadera... Sí, pero eso, ¿sabes? Eso acaba como acaba lo que ha pasado en Baleares con los médicos y el catalán, es lo mismo. O sea, en el momento que tú seleccionas a los médicos porque hablen un idioma, no estás seleccionando a los médicos porque sean buenos médicos, sino porque sean buenos habladores. Entonces, con
ese criterio, si los bancos dan créditos a aquellos que cumplen una determinada ideología, no darán crédito a las empresas más eficaces o más eficientes. Con lo cual se va a ir a freír espárragos la empresa y el banco en su momento. Con lo cual es su problema. Esperemos que haya un poco de sentido común de todas formas, pero en el caso de los caramelos parlantes, a ver, se podrá elegir. A mí que pongan tacones a un caramelo parlante, en fin, bueno, pues forma parte del marketing y tal. No sé si han hecho también caramelos parlantes gays, que a lo mejor pues puede ser una idea todos que pongan dibujitos. Ya los han quitado. Y tal, o sea, bueno, oye, pues es para ampliar su público. A mí me parece correcto desde el punto de vista del negocio de esa empresa, vamos. Pero los han quitado. Claro, los han quitado. Ya no varios nietos también que haces así, te caen los emanes, le das así en la manita y te van cayendo. Ya no van a aparecer en anuncios publicitarios porque van a poner en sustitución, como se ha generado tanto revuelo, a esta actriz. No puede ser. Sí. La tienda esta que yo te digo, que es una tienda de 1, 2, 3, 4 pisos, te venden pijamas, bufandas, camisetas. ¿Pero solo de M&M's? Claro, del dibujito. De los mantas. Los muñequitos. Las mantas son muy baratas, por cierto. Además, a lo mejor eso sí. Ana, deja de hacer publicidad. Ana, la otra crónica que nos traes para hoy en el manicomio. A lo mejor, solo por contestarle a Víctor, el merchandising a lo mejor lo mantienen, pero entiendo que en los anuncios no lo vamos a ver. Pero pasamos a la segunda noticia. Los museos de Reino Unido van a dejar de usar la palabra momia para ser más respetuosos. Ahora utilizarán el siguiente término, persona momificada. Y lo hacen para no herir los sentimientos de los cadáveres. No vaya a ser que después de 3000 años alguno le dé por reaparecer y denunciar el menosprecio que se le ha hecho durante tantos siglos. Tal y como ha recogido el periódico Daily Mail, los responsables del Museo Británico de Londres han decidido dejar de usar la palabra momia porque creen que es un término deshumanizante para las personas a las que pertenecían los cuerpos y un retroceso no deseado al pasado colonial de Gran Bretaña. Así que a partir de ahora, los términos que consideran políticamente correctos y aceptables son persona momificada o restos momificados. Por ejemplo, en los Museos Nacionales de Escocia, en Edimburgo, han tomado la delantera y ya han eliminado la palabra momia de las etiquetas de los restos humanos. No es lo único que les preocupa, sino que la palabra se haya también visto vinculada, y ojito aquí, a monstruos aterradores gracias a las innumerables películas de terror como por ejemplo La momia de 1932. Esto según las declaraciones del técnico de conservación arqueológico del Museo Great North, Joe Anderson, que decía, y cito textualmente las siguientes palabras: las leyendas sobre la maldición de la momia y las películas que retratan monstruos sobrenaturales pueden socavar su humanidad. Estamos en estas. Bueno, esta es la otra tontería progre de la semana. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Todos los museos, incluso he visto en portavoces, todos los museos, la mayoría dentro del Reino Unido, por ejemplo, en el de Edimburgo, uno de los portavoces decía que cuando sabemos el nombre de un individuo, lo usamos, y de lo contrario, no, le llamamos hombre, mujer, niño o niña, y ahora persona momificada, porque nos referimos a personas y no a objetos. Joe Anderson también, que es el de Great North Museum, que ha dicho esto de las leyendas. También está, por ejemplo, han indicado, esto lo hacen en referencia a una mujer que tienen momificada que data de 600 años antes de Cristo, para que reconozca la historia de la explotación colonial y darle el respeto que se merece. O sea, lo hacen como una forma de respeto. Bueno, dentro de las tonterías que sueles traer aquí, esta es positiva porque si lo que hace es mejorar, diríamos, es reafirmar el concepto de persona como un concepto más importante que el de cosa, me parece interesante. Ahora, tengo la sensación de que lo que pasa a esta gente es que le sobra tiempo, y como el Imperio Británico no crece, ni esquilma ningún museo, ni ninguna tumba hace tiempo, pues no deben tener trabajo que hacer y se dedican a eso. Ayer en el Congreso, pues eso está muy bien. Votamos, no me acuerdo exactamente, era una cosa que terminaba diciendo algún tipo de, yo creo que ayudas o algo así, a las personas artistas. ¿Cómo han puesto personas artistas? Hombre, es que eso también nos lo contó Ana Agulló en sus crónicas de manicomio. Sí, ¿cómo el personas paro artistas? Para los artistas. Será los artistas. Y no han puesto personas artistas para no ofender al que es artista, que no se siente ni artista ni artista. No, está ido más allá. Persona artista. Claro, cuando ha dicho lo de una persona modificada, a mí me parece respetuoso. A mí lo de imponer me parece mal. Yo creo en la libertad y que cada uno... Joder, qué cosa, la verdad es que esto no creo que sea un gran avance para la arqueología, ¿no? Hombre, y hay que ser un poco raro para pensar que si dices momia estás cosificando tal, y si dices persona estás personalizando la momia. O sea, la gente normal no tiene estas cosas. Pero muchas veces se utiliza la palabra momia para referirse a un vivo. Entonces, como casi como en plan despectivo, ¿no? Entonces ahí ya puede ser penalizado incluso, ¿no? Imagínate cuánto respeto... La palabra
los muertos y qué poco por los vivos. Sí, la palabra empezó a usarse en inglés en el siglo XVII y derivaba del árabe, que era mim. Entonces se llamaba el betún, que es lo que usaban para embadurnar a los cadáveres. O sea, y luego ya se ha ido, el proceso fue derivándose y progresando, porque al final se hacían con aceites y bueno, esa estación que la verdad es el proceso es bastante aterrador. Fíjate, lo bueno de las momias es que analizando el ADN sabemos si eran hombres o mujeres. Si eran algo en tránsito intermedio, eso no lo vamos a saber. Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. A ver qué nos traes mañana. Decías ahora, Víctor, que ayer se aprobaba en el Congreso de los Diputados, dentro de uno de esos decretos ley que llegaban a la Cámara Baja, el paro para los artistas, pero también las medidas anticrisis del Gobierno, argumentadas bajo los efectos de la guerra de Ucrania, y además se eliminó también la bonificación a las empresas por el permiso de maternidad. María Vallejo. Así es, Alba, se presentaron como el gobierno más feminista de la historia y como una especie de salvación para las mujeres. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque el sindicato Solidaridad ha denunciado que Yolanda Díaz ha eliminado la bonificación del 100% a las empresas por el permiso de maternidad. ¿Pero esto qué supone? Pues que se dejará de ayudar a las empresas que contraten a un desempleado para sustituir a un trabajador que está de baja por maternidad o paternidad. Y es que estamos ante un nuevo ataque a las familias y sobre todo a las mujeres, que a partir de ahora tendrán que elegir entre ser madres o trabajar. De hecho, 1 de cada 4 mujeres han asegurado que tras ser madre no le renovaron el contrato o le quitaron responsabilidades o no ha crecido profesionalmente o, por otro lado, ha tenido que dejar de trabajar al no poder compaginarlo. Unos hechos que nos deberían obligar a preguntarnos, ¿de verdad el feminismo ayuda a las mujeres o es un feminismo que va en contra de ellas? Bueno, creo que la pregunta se responde por sí sola, ¿no? Por lo que han dicho, sí. Si han votado eso, se responde por sí sola. Pero llueve sobre mojado, ¿eh? Sí. O sea, la ley del sí es sí, etcétera, etcétera. O sea, la obsesión de este gobierno. ¿Por meter la pata? Por atacar al empresario, que es el emprendedor que arriesga su patrimonio, que arriesga su tiempo, al autónomo, y muy especialmente a las familias, a mí me deja con el problema que tenemos en este país. O sea, oye, para un empresario, que una señora que está haciendo un trabajo, que tiene un conocimiento, que tiene todo su ecosistema de trabajo de rente, se va porque da luz, que es un momento de felicidad, de alegría. Lo es para ella porque es madre, lo es para su familia. Lo debería ser para la sociedad española, que el año pasado, corregidme, murieron más españoles que nacieron. O sea, es algo bueno y son los que nos van a pagar las pensiones, pero realmente hoy es una carga. Y había una bonificación que yo creo que es de sentido común. Dice, oye, pues vamos a sustituirlo por otra persona que me está dando y vamos a ayudar a la empresa para que no haya discriminación, porque es que matemáticamente tiene un coste. Tiene un coste para la empresa. Para que no haya discriminación, para que la señora se pueda ir con el cargo de conciencia, oye, a esta empresa que lo está pasando mal han tenido que meter a otro porque yo no estoy. Que no tendría que tenerlo, pero podría crearle cierta presión, especialmente en empresas pequeñas. Van y se cargan esto, que además pues complica la relación entre la empresa y la trabajadora. A mí es que no me cabe en narices que un gobierno de izquierdas haga cosas así. Es algo que... Pero ¿había conciencia de que votabais eso? Sí, claro, había conciencia. Sí, vale. Además es un obstáculo más a la maternidad. Claro. Es decir, es que todos son problemas para tener hijos en España y cada vez más son pequeños obstáculos o grandes obstáculos que se van poniendo y cada vez lo ponen más difícil en un país donde, como acabas de decir, pues la demografía pues no está precisamente muy avanzada, ¿no? Es decir, necesitamos tener niños en España y además tenerlos en abundancia en los próximos años, porque si no, la quiebra, empezando por las pensiones, puede ser absoluta, aunque solamente sea por ese motivo. Es decir, hay que tener hijos, hay que tener niños, porque estamos en déficit en este momento, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo son las políticas del gobierno que van en dirección contraria. Pero además es que nadie en nuestro entorno, en la Unión Europea, y me atrevo a decir, en los 25 primeros países de la OCDE, va en esta dirección. Absolutamente nadie. En todos los países de la Unión Europea hay apoyos clarísimos a la natalidad y a la familia y a la maternidad. Nosotros tenemos un déficit comparativo con la media europea, pero vamos, y vamos en la dirección contraria. Y además, en teoría, este gobierno no es el que iba prolongando los días que tenías permiso por la maternidad, la paternidad, la no sé qué edad, etc. O sea, llevan
desde hace tiempo, hablando de eso, de conciliar, etcétera, como si fuera el paradigma, o sea, como si fueran los adalides de la cosa. Entonces, por eso te he preguntado si había conciencia en el Congreso de que se votaba esto, o se metió como una enmienda de esas medio camuflada. Aquí son todos reales decretos y es la discusión habitual. Pero al final es, ¿qué sociedad quiere construir este gobierno? ¿Dónde nos quiere llevar? Dice, tú te vas a Francia, el segundo de mis hijos nació en Francia, perdonad que personalice. De repente, me acuerdo que nació ahí y yo que tenía un ingreso que eran 100 y pico euros o 200, ya no me acuerdo. Y dije, ¿esto de dónde viene? Y me fui al banco a preguntar, me dice, no es el gobierno por el segundo niño, toma ya. Cuando estuve viviendo en Irlanda, que no lo hicimos, por el número de hijos que teníamos, me parece que nos correspondían, no sé, 1.300, 1.500 euros al mes, si los hubiésemos pedido la ayuda. En España te queda la deducción de la vivienda habitual, que es algo esencial para cualquiera que quiera construir una familia. Y dice, oiga, es que ni la casa, que voy a estar 25 años y poco ganando, que es un gasto. O sea, es lo más antisocial el gobierno socialista y comunista que hay en España. Y a mí esto me parece que habrá que nos hace un daño enorme. Y la parte comunista de este gobierno protagonizaba esta semana, bueno, más bien el fin de semana, otra polémica, ese ataque a Mercadona por parte de Ione Belarra, llamándole directamente capitalista despiadado. Pues esta mañana Nadia Calviño se le ha preguntado por eso y si estaban detectando que en los supermercados se pudieran estar aprovechando de esa bajada del IVA de algunos productos. Yo creo que hay que separar totalmente declaraciones políticas en el marco de los partidos y la realidad de un gobierno que ha trabajado mano a mano con los empresarios desde el primer día, y las empresas son el corazón de nuestra economía, así que de ninguna manera podemos digamos, trabajar sin contar con ellos. La evidencia que nosotros tenemos apunta que sí se está trasladando y estamos trabajando mano a mano con el Ministerio de Agricultura, Industria y la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para que lo vigilen y que los observatorios nos permitan detectar cualquier anomalía. Pide la vicepresidenta bajar el tono. Pues nada que ver con lo que hemos escuchado de Unidas Podemos, de la otra parte del gobierno. Es decir, es que mientras se están atacando, además sin reparar en nada, al presidente de Mercadona, pues aparece aquí Nadia Calviño haciendo una defensa de los empresarios, que yo creo que es lo razonable y lo sensato en todo momento, pero en este sobre todo, ¿no? Es una división más que estamos viendo en el gobierno de coalición de Sánchez, con dos voces absolutamente distintas que, bueno, pues a ver cómo se coordina eso. Pero eso no es una división mala, en el sentido de que la división en Castilla y León sí que fue por el tema del latido, y ahí España se paralizó. Con eso no se va a paralizar nada. Yo tengo que reconocer que no me creo ni uno ni otro. Quiero decir que me parece muy bien que el gobierno defienda a los empresarios, pero cuando dice que tiene la evidencia, ha dicho la palabra evidencia, de que se está trasladando la bajada del IVA a los precios, me gustaría que me explicara qué puñetera de evidencia tiene, porque seguramente no tiene ni puñetera idea de qué está pasando. O sea, se fía, yo sé, de algún supermercado que te lo pone porque te lo ha puesto, pero tampoco sé si es verdad, porque no sé el precio del producto aquel día ni el día anterior. Son unos euros en la cesta de la compra, tampoco se nota muchísimo. No, por eso, poquísimo. Con la subida de precios con lo cual la evidencia está... Y ya estamos viendo además, es que no hay más que hacer la compra cualquier día de la semana, como no solamente, bueno, los precios, no sé si han bajado un poquito o no, pero desde luego algunos productos son bastante más pequeños, o sea, ya hablo de tamaño, bastante más pequeños que hace solamente unas semanas o no digamos hace unos meses. Es que eso lo podemos comprobar cualquiera al ir a hacer la compra a un supermercado, cómo han reducido el tamaño y el precio sigue siendo el mismo, a lo mejor le han quitado un poquito el IVA, pero nos dan gato por liebre, o sea, eso nos damos cuenta, por supuesto. Cualquiera que haga la compra, o sea, cualquiera que tenga una familia que haga la compra, yo te garantizo que está pagando más de un 20% de lo que pagaba hace un año en su compra mensual. Y ya está, y eso es la realidad, en las harinas, en todo. Más de un 20%. Y yo, como hago la compra, os lo puedo decir. Entonces, te pueden decir misa. Yo sé que no sé cómo se me va. Y eso lo estaréis viendo vosotros en vuestras propias compras, por muy poco que yo el otro día fui a comprar pollo, que siempre está más o menos 6 euros el kilo. Pues el otro día 10. Pues es un salto importante en el pollo, que en teoría es lo que tiene que servir para que todos comamos, ¿eh? El pollo, el cerdo y en su momento cuando mandaba el PP el conejo. Bueno, y después sobre las declaraciones de que ha trabajado mano a mano con las empresas, yo lo que vuelvo a decir es, antes os hablaba, digo, Sánchez está en el búnker Moncloa, enfrentado con sus gobiernos. Los gobiernos, este es otro ejemplo más, o sea, los ministros, uno dice una cosa, el otro dice la contraria, luego aparecerá un tercero que dirá otra cosa, es algo
Pues así es muy difícil. Cuando tienes un carro, una rueda va a la derecha, la otra va hacia la izquierda, pues no van a ningún sitio, que es donde va este gobierno, y no se avanza. Ahora, yo termino con esta frase. La realidad, España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no ha recuperado sus niveles de PIB del año 2019. El único. Y que no lo recuperará, dicen, hasta 2024 como pronto. Eso lo dije ya yo en el 22. Pero bueno, pues ahora te lo dice alguien más. Pero voy a empezar a sacar la hemeroteca. Sí, pero dicho eso, y eso traslada la situación de las empresas. Hemos perdido una oportunidad de oro para hacer grandes reformas estructurales que se podían haber hecho con motivo de la pandemia, haber aprovechado estos fondos para haber generado puestos de trabajo, por ejemplo, habiendo transformado 2,5 millones de hectáreas de secano en regadío. Cada hectárea de regadío son 2 puestos de trabajo. Eso hubiesen sido una demanda de 5 millones de puestos de trabajo. Eso solucionamos el paro, vamos a cultivos productivos, fuera del ámbito de las ayudas principalmente de la PAC europea. Bueno, podíamos haber hecho 1000 cosas, podíamos haber vertebrado con los trenes a aquellos sitios donde no llegan. No digo que fuesen trenes AVEs a todas partes, a Badajoz, a Salamanca, que sigue yendo la gente de pie porque se venden más plazas de las que hay. No se ha hecho. Podíamos haber conectado los puertos ferroviariamente para descargar parte del transporte de mercancías por carreteras. Tampoco se ha hecho. ¿Dónde están los fondos europeos? No tenemos ni idea. Podemos haber inyectado liquidez en las empresas a las cuales por Real Decreto este gobierno prohibió trabajar y les obligó a cerrar, y en vez de eso les dimos deuda, que no es lo que hicieron en otros países. Yo me acuerdo cuando dijimos esto que nos insultaron, es lo que hizo el Reino Unido, es lo que hizo Alemania, es lo que hizo Francia. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes empresas muy sólidas en Europa y empresas que lo han pasado relativamente mal, o el sector empresarial en España, y que lo está pasando, y que tienen más deuda de la que tienen. Y ahora veremos las suspensiones, que como sabéis se han disparado el número de empresas en situación preconcursal. Pero este escenario, que es malo, nefasto, nos va a estallar en los próximos meses. En los próximos meses vamos a ver si la realidad que dice la señora Calviña es como dice ella o es de una manera muy distinta. Y nos vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando y debatiendo otros asuntos. No se marchen. Recta final de Dando Caña, y para darnos una alegría en medio de todas las noticias de las que llevamos hablando durante toda la mañana de hoy, Lourdes Pereira de Navarretinto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué maravilla nos has traído hoy? Bueno, hoy vuelvo a traer una muestra aquí de nuestras cajas, ¿no? Que, como os conté, pues, son de diferentes tamaños y el contenido también puede ser pues, lo que el cliente quiera, entre jamón, paleta, presa, lomo, chorizo y salchichón. Lo que sí, lo elige el cliente, pero tiene total garantía de satisfacción. Y luego para vosotros, pues que probéis el chorizo, que nunca lo había traído y creo que está muy bueno porque tiene un sabor muy intenso y a mí me gusta mucho. Buenísimo, porque ya lo hemos probado todos en la publicidad, solo lo digo por eso. Bueno, háblanos un poquito de vuestra explotación, porque creo que además es un referente, ¿no? Sí, pues nuestra explotación está en el término municipal de Talarrubias, en Badajoz. Y ya en el año 2006, en una visita que nos hizo el entonces presidente de la denominación de origen de esa de Extremadura, don Heraclio Narváez, dijo que era una explotación que mira al futuro. Y efectivamente, cuando decidimos montarla, pues apostamos por la calidad, lo primero, la innovación, y sin perder, claro, lo que es la esencia del cerdo ibérico y su identidad. Entonces, en cuanto a la innovación, apostamos por la tecnología alemana más avanzada, que consiste en un sistema de alimentación líquida. Este sistema ya estaba implantado en lo que son las granjas en intensivo, no de cerdos, o sea, de todo tipo de animales, las que haya, ¿no? Y nosotros les propusimos hacerlo en extensivo. La verdad es que para los alemanes fue un reto porque hay hasta... va por tuberías enterradas, ¿no? Entonces, pues hay hasta circuitos que tienen 2 kilómetros entre ida y vuelta de tuberías y que tienen que salvar desniveles de 20 metros. Entonces, bueno, fue un reto y así lo hicimos. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite, una vez que los animales están clasificados por edad y por peso, ¿no? Los lotes establecidos, por estas tuberías mandarle la alimentación con una predigestión ya hecha, ¿no? De cereales y leguminosas, y así conseguimos unos lotes muy uniformes. Y esto unido a nuestra excepcional genética, que somos granja de
selección genética y a nuestras condiciones también excepcionales sanitarias, que somos granja de protección sanitaria especial, pues nos hizo convertirnos en un referente a nivel nacional. Después de esta etapa, ya los cerdos van a Montanera, ¿no?, en las dehesas de bellota, que están certificadas por la Junta de Extremadura. Bueno, recuérdanos, Lourdes, ¿cómo podemos adquirir estos productos de Navarretinto? Pues a través de nuestra página web, www.navarretintoibéricos.com, en el teléfono 91 625 0228 o acudiendo a nuestras instalaciones en Alcobendas, en Avenida de la Industria 8. Y los socios del club, recordar que tienen un 10% en todos nuestros productos. Pues Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por traernos este chorizo. Pues yo creo que decir que el chorizo está espectacular, ya me lo he comido todo. Se ha comido todo. Sí. La verdad es que me han puesto muy poquito, pero a la próxima. Pues yo ya he alejado mi plato al lado de Víctor, porque si no ya sé lo que pasa. Os regalo este sobrecito de jamón para que muchas os gracias. también. Así que ¿Se pueden visitar vuestras instalaciones? Sí, sí, sí. Son además estáis muy cerca de Herrera del Duque, ¿no? O relativamente cerca. Sí, estamos... El pueblo más cercano es Valdecaballeros. Valdecaballeros, sí, hombre, lo conozco muy bien. ¿Lo conoces? Almansa, no sé si conoces una... Mi abuelo se llamaba Eusebio González y era de por ahí, de Guadalupe, Alía, Almansa, toda esta zona. Tenemos ahí algo de campo. Pues nada, seguro que mi abuela le conoce. Bueno, mi abuela ya no vive, pero seguro que le conocía. No, muy bueno. Oye, el chorizo magnífico, lo tengo que decir. Víctor. No, hombre, ahora os lo voy pasando. Lourdes, muchísimas gracias. Abrimos y nos lo comemos en 15 minutos. Bueno, nos vamos con otro asunto, porque ayer a última hora de la tarde, ya casi noche, conocíamos cómo Oriol Junqueras pedía al Tribunal Supremo su absolución después de que se modificaran los delitos de sedición y malversación. Esta mañana, que ha pasado hace apenas una hora, pues la Fiscalía lo que pide es que no se revise la condena del golpista de separatista. La alfombra roja ya ha sido totalmente desplegada y los políticos condenados y corruptos ya han empezado a desfilar por ella. Un desfile encabezado por Oriol Junqueras y que Sánchez mira con atención, orgulloso. Y es que el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación de acuerdo con la reforma en el Código Penal. Pero eso sí, se opone a que se le sustituyan por el de desórdenes públicos agravados. Junqueras, la expresidenta del Parlamento Carmen Forcadell y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolores Bassa han presentado un escrito para pedirle al Tribunal Supremo que revisen su sentencia, que les condena a 13 años de inhabilitación. Hay que recordar además que los líderes independentistas fueron indultados por el gobierno de Sánchez, una alfombra roja por tanto que lleva ya años desplegándose. Sin embargo, y pese a los socios del propio gobierno, los fiscales del procés se oponen a revisar la condena de Junqueras, aunque sí que lo harán con la de Carmen Forcadell. Cesiones y más cesiones son las que tienen los independentistas con este gobierno, y viendo lo ocurrido en estos 4 años de socialcomunismo, casi se puede asegurar que la foto final de esa alfombra roja será la de los líderes independentistas celebrando su tan ansiado referéndum de independencia, pero eso sí, con el apoyo de Sánchez. Bueno, al final era lo que podíamos esperar, ¿no? Si el gobierno pone la alfombra roja para el separatismo y le modifican los delitos a su gusto y medida, pues al final pasa lo que pasa. A ver, no sé quién de todos puede hablar porque están toda la mesa comiendo. Yo voy a probar el jamón no se hizo tan regalado. No se hizo para eso. No, Claro. no el jamón, sino el jamón se hizo para ser comido. Pero no se hizo para eso esa modificación. Entonces, pues lo normal es que la modificación siga su curso y sea eficaz lo que se hizo, a pesar de que este gobierno no suele acertar mucho en la manera en cómo hace las cosas, con lo cual veremos Tenemos cómo varios acaba. ejemplos. Sí, por eso que no hay que ser muy listo para decir cuidado, que puede acabar mal. O sea, lo que ha hecho el gobierno yo creo que todos los tenemos claro, lo cual a mí me parece primero que es inconstitucional y segundo, vamos, por no decirle delictivo. Puede ser que el gobierno pacte con criminales y ponga penas de acuerdo a los intereses de los criminales. Es algo que me parece un disparate. Vamos, pero dicho esto, lo que yo destaco de este punto es que todavía hay cierta resistencia, y eso es importantísimo, institucional por parte de los jueces, que es lo que estamos viendo en los jueces del proceso, que se niegan. Y eso es, si perdemos eso, pues ya seremos otra Venezuela, otra... Eso quiere decir que aún hay cierta independencia, en según qué niveles de la judicatura. Gracias a Dios, a ver cuánto dura. Eso tiene solución para el gobierno. En fin, si el gobierno no consigue su objetivo, que está claro cuál era, y por eso hizo las reformas y derogó el delito de sedición, reformó el delito de malversación y ha cedido todo lo que ha podido o querido ceder
ante lo que le ha pedido Junqueras y compañía, si ve que no consigue sus objetivos, pues seguirá reformando y seguirá tomando las medidas que considere oportunas para conseguir el objetivo final, que es dejarlos absolutamente limpios y que Junqueras le podamos ver en las próximas elecciones como candidato. Claro, eso es lo que quieren. Claro, pero fíjate sobre este tema, con lo que se han metido con Hungría y con Polonia, que han hecho algo parecido al sistema que tenemos aquí en España, por decirlo de alguna manera, y que no están recibiendo los fondos de la Unión Europea, y que nosotros, que nos hemos ido muchísimo más allá, gracias a Dios, esta semana, la anterior y esta, estamos oyendo en el Parlamento Europeo denuncias que le piden a la Comisión que intervenga en España. Dice, oiga, ¿qué puede ser esto? O sea, la independencia del Poder Judicial es esencial. No existe la democracia si no hay independencia del Poder Judicial, en línea con lo que tú venías a decir, y yo espero, como ha hecho en otras cosas, que el Gobierno, de alguna manera, que no sé cómo, porque esto está aprobado, se enmiende y envaine la espada en este sentido. Gracias a Dios tenemos elecciones de aquí a final de año y esto será de las primerísimas cosas que cambiaremos. Pero es que la independencia del Poder Judicial y en general el desprestigio en el que ha caído alguna institución como el Tribunal Constitucional por todo lo que pasó en las últimas semanas es una de las tareas pendientes que hay en España. Es decir, eso se lo tienen que tomar en serio después de las próximas elecciones, en las que si Sánchez no gana, Sánchez no va a estar en primera línea política en España si no gana y no gobierna después de las elecciones. Entonces será un partido socialista después de Sánchez, será un partido popular que estará Feijóo supuestamente, previsiblemente, y habrá otros partidos como Vox, como Ciudadanos, pero bueno, Ciudadanos vamos a ver si la representación que obtienen, si llegan, pero desde luego es un problema que tienen que afrontar, pero de una vez por todas, para reforzar la independencia, para reforzar esa despolitización, que yo creo que es fundamental en la justicia para que vuelva a recuperar el crédito y para desligarla por completo de este tipo de cesiones a los independentistas. Pero es una tarea que se la tienen que tomar en serio. Yo creo que ahí, en el plan que hablábamos al principio, el plan de Feijóo, sí que lo afronta. Es decir, ahí están las medidas que está proponiendo, por lo menos un partido, además sin logotipos. Es decir, en el plan de Feijóo no, excluyó cualquier referencia al Partido Popular de lo que es el documento. Es un documento para empezar a trabajar. A mí me parece que hay algunas medidas, bueno, como las judiciales... explícitamente al Partido Socialista. Bueno, menciona algunas de las medidas tomadas por el Partido Socialista, pero las menciones al Partido Popular no están por ningún lado. Es decir, elimina las referencias al Partido Popular. Es decir, no es un documento, no quería que fuese un documento de parte, ya sabemos todos de dónde sale, ¿no? Pero en todo caso, que es un documento para empezar a negociar, y yo creo que ahí las medidas relacionadas con la justicia sí que tienen un grado de sensatez bastante grande. Yo ahí pongo sobre la mesa el gobierno de Rajoy, el gobierno de Aznar, corregible, el Zapatero, el de Rajoy, ya lo he dicho, y el de Sánchez, todos prometieron que iban a reformar, iban a garantizar la independencia judicial. Ninguno la ha cumplido. Igual que todos prometieron, y lo llevaron en sus programas, que iban a reformar la ley electoral. Ninguno lo ha hecho. Y eso en el documento de Feijóo hay un parrafito, que por cierto Aznar se hizo eco de ese párrafo porque le encantó a través de FAES, dijo que estaba muy bien y lo aplaudió, en el que Feijóo reconoce errores del pasado, por ejemplo, no cumplir ese tipo, no llevar a cabo ese tipo de reformas prometidas. Y dice, eso no volverá a pasar, nos comprometemos a que no volverá a pasar. Bueno, es un compromiso, si no lo cumple ya sabemos lo que le pasó a Rajoy. Es decir, Rajoy tuvo mayoría absoluta, no cumplió lo que dijo y, en fin, por una serie de circunstancias ya sabemos lo que pasó después. Sánchez seguro que no es capaz de reconocer errores. Fundamentalmente que nació Vox. Noticia llamativa, lo que hoy publica Voz Populi en su portada digital, ahí la van a ver. Bolaños se gastó 20.000 euros en las 2 copas de Navidad que realizó Moncloa para periodistas y funcionarios. ¿Qué es lo llamativo de aquí? Pues que hizo coincidir esa copa de periodistas con el pleno en el que precisamente se votaba la sedición y la malversación. O sea que además... Eso sí, los pliegos no son públicos porque como se trata de, lo señala el periódico, como se trata de contratos menores, no es de obligado cumplimiento público. O sea, además de que la votación coincidió con algo más que no me acuerdo si era un partido... fue mundial, ¿no? Un partido del mundial. Sí, fue mundial. Bueno, pues está bien, nos costó dinero. Y también, verdad que digas, si fue también coincidió cuando se votaba reconocer como un derecho humano el aborto. Sí. Yo ese día no dormí por culpa de este señor. La pregunta que nos hacemos todos ante esta noticia, y ya sabemos cómo es si el jamón que pusieron ahí era de Navarretinto, que yo lo estoy probando y está muy bueno. Y entonces me parece muy mal que el ministro no me invitara, si no, pues ¿qué quieres que te diga? Más cosas de esta gente, eso yo creo que... Sí, lo que pasa es que esto al final son gastos que después no tienen peaje, ¿no? Moncloa usa a los periodistas claro, pero que no tiene peaje eso después.
Porque eso lo haces en una empresa normal, igual al día siguiente te encuentras que te dicen que adiós muy buenas. Seguramente. Lo de los 20.000 euros, claro, es que son 20.000 euros en una situación en la que hay familias que no los ven al cabo de un año. Entonces, que Moncloa se gaste 20.000 euros en 2 copas de Navidad, a mí me parece que está fuera de lugar por completo. Yo conozco bodas que han costado menos. Pero está claro que al gobierno ahora mismo, el gobierno tiene una chequera. Tiene una chequera, tiene dinero para gastar y lo va a seguir gastando a través de... No, si no lo tiene da igual, va a deuda. Claro, lo mismo no sufre nada. Pero es que además lo tiene, o sea, pero no sufre tiene nada. una chequera. Bueno, aumentando a través la de todo deuda. lo que está recaudando por la subida de los precios y por todo lo que está pasando en este último año, pues tiene una chequera bastante grande para gastarse en este año electoral. Me gustaría recordar una pequeña parte de toda la intervención de Santiago Abascal ayer en el Congreso de los Diputados, porque lo cierto es que ha sido muy aplaudida. Es el único gobierno que ha cambiado el Código Penal para favorecer a sus socios. Vuelva a repetir usted eso de que lo ha hecho por la armonización con las naciones europeas. Suba aquí y vuelva a decirlo. No le cree ni Pachi. No se lo cree nadie, no lo creen sus socios, no le creemos nosotros, pero no le cree ni Pachi. No se lo cree ni usted, señor Sánchez. En cuanto a la acusación en el espejo, eso que le dijo su amigo, me lo ha puesto fácil. ¿Está seguro que su amigo no le dijo que su gusto por los espejos era excesivo? ¿Por qué su gobierno hace leyes? No tiene la responsabilidad la señora Montero, la tiene usted, que es el presidente del gobierno, en el que usted tiene tantas dificultades para poder escuchar directamente a los españoles. Se lo he dicho con mucha dureza en muchas ocasiones. Se lo digo un poquito más suave para que reflexione y para que intente usted de verdad escuchar a los españoles y no nos diga que no crea que está tan apoyado por las clases populares, porque no lo está. Bueno, también aprovechó Santiago Abascal para darle tanto al Partido Socialista como al Partido Popular con ese asunto de las medidas a favor de la vida en Castilla y León. Al Partido Socialista por querer ocultar información a las mujeres antes de tomar una decisión así, y al Partido Popular denunciando que bajo quién actuaban, si bajo el servicio de Prisa o del propio Partido Socialista. Y hace bien en cascar así, vamos. Yo creo que es de las pocas veces que vale la pena, porque ha pasado una cosa muy concreta en la que el PP se ha arrugado. No, yo creo que fue muy claro. Dijo, oiga, ¿qué pasa? Pactamos algo, hacemos unas declaraciones conjuntas, porque ahí estaba el portavoz de la Junta General, que es un señor que ha tenido experiencia, porque ha sido consejero de la Junta, le parece a todo el mundo fenomenal, y de repente llegan las vamos a decir, sucursales mediáticas del PSOE, Prisa y la SER empiezan a atacar el gobierno y a ustedes les parece fatal. Entonces, ¿qué hacen? La posibilidad de los pactos de gobierno del PP los tenemos que pactar previamente con el PSOE para que a ustedes les parezca bien. Pero no paséis por alto un detalle que yo creo que fue importante en todo ese episodio del protocolo fantasma, que fue cuando el señor Gallardo dijo que los médicos iban a tener obligación de ofrecer a las mujeres. Fue esa obligación lo que empezó a mover. Es que esa obligación a los médicos la tienen hoy en día también. La obligación del médico de informarte, pues cuando vas con una enfermedad no tenía ninguna obligación, porque eso no figuraba ni en la nota de prensa, que es lo único al final con lo que nos hemos quedado. El propio código deontológico de los médicos lo dice. Pero sobre las medidas concretas que están en el acuerdo que venía en la nota de prensa, por lo menos, esas medidas concretas no hablan en ningún momento de que los médicos tuvieran obligación de ofrecer a las mujeres. Y es ahí lo que dice Gallardo en rueda de prensa, sin estar acordado por ningún lado que hubiera obligación ni para los médicos ni para las mujeres, como luego se encarga de decir el Partido Popular. Entonces, yo creo que fue un error inicial de comunicación, cuando se anuncia algo que realmente no está plasmado en el documento. Es que entonces, cuando una persona vaya al médico y le digan tienes cáncer, tampoco tiene el médico la obligación de decirle, oye, pues este es el tratamiento que tienes que seguir. Te doy a la vuelta eso. Cuarto embarazo, bueno, ya no sé el cuarto o el quinto, de nuestro. De repente nos cogen a mi mujer y a mí, nos meten en una sala, 2 médicos y un enfermero, para ofrecernos una miocentesis, ¿puede ser? Amniocentesis, porque dicen que ya va a ser un embarazo, que es un embarazo de alto riesgo, que tal, no sé cuántos, que es una técnica invasiva, que tiene cierto riesgo de que provoque un aborto, tal, no sé cuántos, y mi mujer se empieza a escandalizar. Y dice, oiga, pero a mí no me interesa nada, ¿qué hacen ustedes aquí 2 médicos con la lista de espera, con lo que cuesta que nos atiendan? Hospital Público de León. Y nos dice, no, es que estamos obligados
a estar las 3 personas que estamos aquí por el protocolo de la Junta de la Consejería de Sanidad, a decirle a ustedes, y nos dieron ahí unos papeles y no me acuerdo si teníamos que firmar, nos tuvieron 20-25 minutos contándonos una historia que era, perdóname diga, una publicidad de la muerte, que nos llevaba a hacer una obra que nosotros no queríamos hacer y que le dijimos en un momento, mira, no nos interesa nada. No quiero saber nada, mi hijo, venga como venga, nos va a parecer fenomenal y que sea lo que Dios quiera. Y estuvimos ahí obligándonos y explicándonos las distintas posibilidades de intromisión y de interrupción del embarazo. Dice, ¿eso es obligatorio? Y ofrecer a una señora informar, o sea, estar obligado a informar, puede ser un error de comunicación o no, sobre las libertades de tener más información para tomar una decisión de la cual no hay marcha atrás. Y hace un mes salió porque la gente se cree que el aborto es algo sencillo, un ataúd de la clínica Datos, si no recuerdo mal, me parece que lo estábamos aquí cuando lo vimos, que tiene unas consecuencias y parece que no es nada. A mí es que eso produzca escándalo, que un médico que tiene la obligación, y tú lo has dicho muy bien, de defender la vida, que esté obligado a poner sobre la mesa e informar a una señora de las alternativas que tiene para que tome una decisión lo más libremente posible, sea motivo de escándalo, no me cabe. Pero yo no estoy entrando, yo no entro en el que eso sea merecedor de escándalo o no, porque a mí yo puedo estar de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que ahí el problema inicial se produce cuando el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León explica una situación que en realidad no está acordada con el Partido Popular. O al menos esto es lo que dice el Partido Popular, y esto es lo que figura en la nota de prensa que conocemos de aquel día, de aquel jueves, en el que no se dice en ningún momento que los médicos estén obligados a nada. Entonces, ese es el problema inicial. Cuando el Partido Popular dice que aquí no se está imponiendo nada a nadie, ni a las mujeres ni a los médicos. Y es a partir de ahí cuando estalla la polémica. Cuando se quiere imponer a los médicos algo según... Pero si no hubieran entrado el PSOE con sus terminales, eso hubiera pasado absolutamente desapercibido. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que vieron una manera, el PSOE vio una manera de tapar todo lo que estaba pasando con un tema que además hacía pupa al amor, entre comillas, entre el PP y Vox. Con lo cual era perfecto, o sea, es que es perfecto. Vamos. Que luego el Partido Popular se achantó, por supuesto que sí, o sea, eso estoy de acuerdo. Nos quedamos sin tiempo. 2 últimos asuntos. El primero de ellos, con lo que abríamos esta mañana el programa de hoy, que España sí enviará carros de combate a Ucrania. La presión del secretario general de la OTAN ha funcionado. Primero los alemanes autorizaron a los polacos a enviar tanques Leopardos a Ucrania. Después el propio canciller alemán Scholz afirmó que sus tanques serían enviados a Kiev y todo apunta a que España podría hacer lo mismo. Una decisión que los españoles han conocido gracias al satélite mediático de Pedro Sánchez, en lugar de por la ministra de Defensa, y que significaría la expansión de las misiones disuasorias contra actuaciones rusas que España ya dispone tanto en Letonia, donde hay una compañía de carros de combate, como en la región báltica, con otras compañías aéreas. ¿Es este movimiento una declaración de guerra por parte de la Unión Europea a Rusia? Formalmente no, porque aunque desde la Segunda Guerra Mundial ya no se declara la guerra en los parlamentos y solo el envío de tropa, es decir, de militares, necesitaría la convalidación en Cortes, lo cierto es que nuestra nación se sumaría así a enviar uno de sus armamentos más costosos, unos 7 millones de euros por carro. Y todo para ayudar a un aliado que no sociocomunitario, que se sabe perfectamente el discurso victimista. Sois gente adulta. Podéis hablar de ello durante medio año sobre vuestra influencia, pero nuestra gente está muriendo a diario. Y no hablamos de noes, o quizás. ¿Tienes la posibilidad de darnos tanques Leopard? Pues dánoslos. No estamos a la ofensiva. Si alguien está preocupado, esos Leopard no van a ir a la Federación Rusa. Nos estamos defendiendo. Cuando todos sabemos que seguir enviando armamento es una forma de sumarse a un conflicto bélico que se decide desde las élites europeas sin la aquiescencia, en nuestro caso, de los ciudadanos españoles. Bueno, ya lo ven, nos hemos quedado apenas sin tiempo para hablar de este asunto, pero esta noche, en Dos Continentes, con Sandro Mecos, les contará más. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Pues menudo regalo de cumpleaños para Volodymyr Zelensky. Hoy es su cumpleaños, hoy cumple 45 años y tiene lo que quería. Tiene esos tanques. Es verdad que la lista de regalos ha ido cambiando conforme el tiempo ha ido avanzando. En un principio eran fondos económicos, pasó a ser sistemas de defensa aéreos en los que sobre todo Estados Unidos participó activamente y ahora
son estos tanques. Aparentemente los tanques americanos no podían operar en ese territorio y además se requería mucho tiempo para que pudieran entrar en funcionamiento. Y ahora pues tienen estos tanques por parte de Alemania, Polonia y sí, también nosotros. Entonces, bueno, habrá que ver cómo todas estas cuentas consiguen llegar a buen puerto y cómo consiguen cuadrar estas cuentas en los documentos. Y hablando de documentos, Alba, ¿qué está pasando al otro lado del charco? ¿Tú los papeles los tienes bien controlados? ¿Tus documentos los tienes bien? ¿Sí? No, es que en Estados Unidos últimamente les está dando por perder documentos oficiales y encontrarlos años más tarde. Primero fue Donald Trump, supuestamente, luego hablaremos por qué. Después fue Joe Biden y ahora el ex vicepresidente de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, Mike Pence, resulta que también tiene documentos oficiales y confidenciales. Se estima que es alrededor de una docena la cantidad de documentos que han encontrado los propios abogados de Pence en su residencia privada. Se desconoce qué tiene dentro, se desconoce... Es lo que te iba a preguntar, ¿sobre qué? De momento no se sabe y lo raro sería que se supiera. Con Biden tardaron. También es que esto es muy interesante porque hay diferencias entre los casos. La primera de todas, de hecho. Donald Trump es el único de los tres que puede defender su inocencia. ¿Por qué? El presidente de los Estados Unidos es el único que puede desclasificar documentos. Así que cuando pillaron a Biden y cuando han pillado a Pence, ninguno de los dos tiene la autoridad para poder declararse inocente porque en el caso de Biden, esos documentos datan de cuando él fue vicepresidente y también senador. Perdona, se los llevó cuando él fue vicepresidente. Eso es. Porque si se los llevara ahora, podría decir que los había desclasificado. Eso es. La clave está en cuándo se los llevó, si tenía autoridad para hacerlo o no. Justo, según abandonó la Casa Blanca, pues cuando Barack Obama terminó su presidencia y Donald Trump le hizo el relevo, fue en ese momento en el que Biden se llevó los documentos. Pero es curioso eso de que los abogados, yo no tengo abogados, pero si tuviera, vengan a mi casa a revisar cosas de vez en cuando. Eso no funciona así. O sea que cuando se dice que los abogados lo han encontrado, es que Biden o tal ha dicho, abogados, venir, encontrar eso y a ver si así me quito el problema gordo que es de tenerlos escondidos. Bueno, y hemos hablado muchas veces también del timing, del momento en el que se encuentran. Nosotros nos enteramos de esto en enero, según comienza el año 2023. Pero estos documentos se hallan el 2 de noviembre a 6 días de las elecciones. Y no lo conoce nadie hasta enero. ¿Por qué? Hagan las cuentas. No tiene nada que ver con las elecciones. No, claro que no, nada que ver. Faltaría más. Entonces, entre el asunto de Hunter Biden y todos estos documentos, Biden sí que está en problemas. Y la cuestión es que, a diferencia de Biden, los republicanos sí han salido en defensa de Pence. Con Biden como que han querido mirar para otro lado. Entonces, la cuestión es que ahora, de alguna forma, los republicanos y los demócratas estaban en equilibrio. Pence ha desdibujado eso y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero es que Biden había insinuado o había dicho directamente que quería presentarse a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. A lo mejor está haciendo un favor ahora al Partido Demócrata, o el Partido Demócrata está viendo ahí una vía para poder sustituirle, porque el hombre hemos visto cómo ha estado durante todo el mandato. Es una de las teorías, que desde luego los demócratas están haciendo la cama a Joe Biden. Y una de las señales que más indica eso es que el Departamento de Justicia, que está controlado por los demócratas, ha nombrado a un fiscal especial tanto para el caso de Donald Trump como para el de Joe Biden. El de Joe Biden es un republicano nombrado por Donald Trump. Quiero decir, si tú controlas este órgano y vendes la idea de que vas a tener una especie de fiscal especial, que sabemos que no son imparciales, lo que intentas vender es alguien que esté afín al partido, pero esta vez no es solo que no sea afín, sino que es un hombre nombrado por su gran enemigo. Entonces, eso es lo que mosquea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Kamala está sorprendentemente callada en esta cuestión. Es ella la que está esperando quién viene detrás. Y por el lado republicano, nos quitamos a Trump, nos quitamos a Pence, que también insinuó presentarse a las elecciones. Queda un camino bastante interesante para Ron DeSantis. Ron DeSantis, que además hace apenas unos días aquí en Dando Caña comentábamos cómo ante ese posible enfrentamiento con Joe Biden tendría más posibilidades el propio DeSantis que antes que Biden, que Trump. Eso es, y además es que el papel de DeSantis ahora tiene que ser ese, el de esperar, porque está esperando a ver qué es lo que ocurre con Trump. Al final, DeSantis sin Trump no habría sido nadie, es algo que han reconocido los dos. Si Trump cae, es el momento para que DeSantis aparezca. Pence electoralmente no tenía mucho peso, se iba a llevar a lo mejor un 10% del voto republicano. Pero aún así son candidatos que te vas quitando. No tienes a Trump, no tienes a Pence, ¿quién queda? Rick Scott. Sí, pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, DeSantis de alguna forma se ha conseguido consolidar como el estandarte, como la bandera de Florida. El paso lógico, igual que ahora mucha gente ha hablado de hecho en Ayuso aquí,
el siguiente paso lógico para DeSantis es probar si está a la altura a nivel nacional. Es lo que muchos republicanos quieren. Creen que es el punto intermedio entre este lado más conservador de los republicanos y entre aquellos que apoyan a Trump. Y sabemos que el Partido Republicano está altamente dividido. Mirad lo que costó nombrar un portavoz en el Congreso. Entonces creen, y por eso digo lo de Rick Scott, que el que puede unificar todo esto es DeSantis. Bueno, yo creo que es muy pronto para que se postule. Sí. Y en Florida tiene 3 posibles candidatos, o 4, por el Partido Republicano, que sería Donald Trump, que sería DeSantis y que sería el propio Rick Scott, que fue gobernador dos legislaturas de Florida y ahora es senador. Y por lo tanto, todos estos se tienen que nutrir de los mismos financiadores que del estado de Florida, lo cual les va a llevar, si esto se termina consolidando, a un agotamiento. Y no puede... y hay otros, por no tenerme, vamos a decir, en el centro de los Estados Unidos, que pueden asomar la cabeza en su momento, que ya veremos. La pregunta es aquí, ¿qué va a pasar Trump? Si en esa carrera interna del Partido Republicano él no se consolida como el candidato que pudiera pasar después de las midterms de Estados Unidos, Trump es capaz de montar la tercera vía. Sin ninguna duda. Y entonces, bueno, todo esto... Y esto va a ser nutrido, vamos a decir, por el eje del mal, Rusia, China e Irán, que les interesan polarizar lo máximo posible la sociedad americana y montar conflictos en todo el mundo, ¿no? En el momento en el que estamos ahora mismo. O sea que, vamos, ojalá que Dios nos ayude, que reparta suerte, porque como reparta justicia vamos todos muy mal. Pues me hace mucha gracia porque justo el título del libro que ha sacado Mike Pence y del que mucha gente se está riendo ahora es justo ese, que Dios me ayude. Pues ahora con la que le ha caído yo creo que va a necesitar ayuda de Dios y de quien haga falta para salir de esto. Sandro Meco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te vemos esta noche en 2 continentes. ¿A qué hora? Esta noche hablamos de Ucrania, hablamos de Mike Pence, por supuesto, a partir de las 9:27 aquí en el Toro Televisión. Gracias, Sandra. Así que estén pendientes del reloj. Y entonces esto me sirve fenomenal para recordarles que no se queden sin su reloj del Toro Televisión. Hoy toca recomendarles los automáticos y ya ven qué bonitos quedan. Para hacerse con ellos, el número de teléfono que van a ver en sus pantallas, 91 616 24 64. También pueden enviar un correo, si así lo prefieren, al club@eltorotv.eu, 91 616 24 64. Como saben, hay tanto modelo de hombre como de mujer y hoy les recomendamos, como decimos, los automáticos. Nos despedimos, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta de Isabel Orcajo. Les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan feliz día.